y lo primero que quiero hacer es presentaros a nuestra invitada. Nuestra invitada es Natalie Martínez, bueno, que vais a aprender muchísimo de ella hoy, vais a aprender muchísimo de su productora, Wise Blue Studios, vais a aprender muchísimo del mundo de la animación. Y ya estás en pantalla, Natalie. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy emocionada de estar aquí contigo. Estoy como... Esto es todo nuevo para mí. Es mi primer Twitch oficial, así que espero que Bueno, me cuidéis y me pero tratéis bien. espectadora sí que has sido de Twitch, me has dicho Sí, antes, sí, ¿no? sí, espectadora sí, pero es mi primer directo así. Estupendo, pues Muy bienvenida. emocionada. Gracias. Natalie está en Madrid, hoy le ha tocado estar en la habitación del hotel, pero desde ahí se ha conectado y bueno, ella sí que ella vive aquí en Valencia, pero bueno, hoy la hemos pillado fuera porque la verdad es que el trabajo de un productor que luego nos contará pues es estar todo el día de un sitio para otro con la maleta, ¿no? Me imagino. Ah, sí, no, pero era una pregunta. Bueno, sí, Sí, era una yes, pregunta of muy abierta. course. Perdona. No, no, sí, no, no. O sea, yo tengo un hashtag que suelo utilizar muchísimo porque me hace mucha gracia y ahora, pues bueno, por las condiciones que todos sabemos, viajo poco. Pero durante un tiempo parecía que no ponía un pie en tierra, que era al revés. Entonces tenía un hashtag que utilizaba muchísimo cada vez que viajaba por algún motivo, que era Flying Producers. Imagínate, si he llegado a crear un hashtag por el tema, es que sí, viajamos un montón. Sí, ahora viajamos menos por el tema de la pandemia, pero desde Claro. luego sí. Pues, Natalie, yo creo que a mí me cuesta muchísimo trabajo presentar lo que haces, ¿no? Porque la verdad es que gracias a ti, tengo que reconocer, gracias a ti por fin he entendido lo que es un productor y un productor ejecutivo y bueno, todos los roles de productor. Y realmente si queremos conocer el mundo del cine desde la perspectiva de una escuela de negocios, en la que realmente sabe cómo se corta el bacalao aquí es el productor, ¿no? Sí. Al final es la empresaria, digamos, ¿no? Es la persona que se encarga de que esto sea un proyecto, además de un proyecto que nos llegue al corazón y que nos emocione y que nos impacte desde el punto de vista más creativo, que sea un proyecto económico, rentable, que haya un negocio Exacto. detrás, que haya una actividad económica, que se genere empleo. Esa es la responsabilidad del productor. ¿Correcto? No, efectivamente, esa es la responsabilidad del productor. O sea, esto es un... Cuando yo estaba en la carrera, yo estudié comunicación y ya entonces lo hablábamos de la dicotomía permanente en la que vive este sector, el sector del cine en general, el de la animación en particular, pero en realidad todas las artes audiovisuales que están destinadas a un público están englobadas dentro del mundo de la cultura y es algo que no podemos negar, es decir, es un bien cultural del país en el que se produce, de los artistas que lo producen, en fin. Entonces esto yo creo que está muy claro. Pero además en nuestro caso muy particular es una industria también. Un artista que escribe libros, un novelista, puede escribir en la soledad de su habitación y gastará tiempo en hacer investigación y tal, pero es una persona que escribe, o un grupo de personas relativamente pequeño que escribe, y luego, bueno, pues va a su editorial y hay toda una maquinaria detrás ya cuando pasas a la parte de la distribución. Un pintor que pinta cuadros, lo mismo, lleva su parte de investigación y demás, pero y son artes que de alguna manera son un poco más individuales, por decirlo de alguna forma. El sector del cine en general es imposible de llevar al cabo, da igual que sea animación que acción real, sin un equipo grandísimo de gente detrás. Y es una cosa que yo no me canso de repetir siempre que tengo oportunidad, equipo, equipo, equipo. No conozco a nadie, bueno, igual lo hay, yo no lo conozco, pero es muy difícil imaginar a alguien haciendo una película él solo, dirigiéndose, actuándose a sí mismo, poniéndose la cámara, iluminándose, editándose, escribiéndose el guión, distribuyéndola solo y luego proyectándola para sí mismo. Eso es imposible. Entonces, claro, el hecho de que tengamos equipos tan grandes influye desde el principio en que desde la concepción necesitas dinero para que esa gente pueda trabajar, porque al final esto se convierte en una forma de vida, no es un... Bueno, todos los artistas aspiran a vivir de su trabajo, nosotros por suerte podemos hacerlo al haber convertido este tipo de arte en una industria, pero vivimos siempre a caballo entre las dos cosas, es muy difícil y ahí ya entrarían cosas mucho más técnicas, que es la financiación híbrida, público-privada y demás, que no sé si queremos abrir ese melón ahora mismo, pero podemos entrar en algún momento. Podemos abrir, a ver, podemos Pero abrir es el melón verdad, que queramos, ¿eh? O sea, pero sí, efectivamente eso es un tema que siempre es que es complejo. recurrente, ¿no? Que se habla muchísimo Sí, y se cuestiona muchas veces la visión de industria que tiene a lo mejor Francia, que lo tiene claro, clarísimo, o la que tenemos nosotros, otros países bueno, o Estados Unidos, que es totalmente distinto, sí, ¿no? sin duda. Sí, Estados Unidos, desde luego, yo creo que de
los países de referencia en el mundo del cine, quizá es el que está más industrializado, menos culturalizado y más industrializado. Francia, muy al contrario, tiene una política mucho más proteccionista sobre su cine porque entiende que es la imagen del país, de su cultura, y es lo que exportan fuera. Pero hay una idea, yo creo que muy mal entendida, de que el cine americano no está subvencionado. Eso no es así. Hay cantidad de incentivos fiscales dependiendo del territorio donde ruedes, hay cantidades de grabaciones fiscales que se ofrecen en función de taquilla. Hay mil formas de financiación soft money, que llaman ellos, que es financiación indirecta a través de, pues bueno, desde subvenciones de regiones hasta gubernamentales, casi todas por la parte de incentivos fiscales. Y eso lo que hace es que también incentiva la inversión privada. O sea, han conseguido a lo que a mí me gustaría que aspiráramos en España, que es decir, en Europa en general y en España en particular no tenemos una política de inversión privada o una cultura de inversión privada como tienen allí, que ha venido prosperando con los años, ¿no? Y yo creo que aquí empezamos ahora a abrir un poco esa visión de negocio de business angels, venture angels que invierten en startups y demás. Esto está abriendo un poco el gusanillo a los inversores. Hemos pasado de las inversiones clásicas en bonos del Estado, en construcción, a invertir en otro tipo de sectores que tienen otro tipo de retornos. Y bueno, pues hay empresas que se dedican a aconsejar, porque uno no es experto en todo, pues en cada área, cómo funciona, cómo se puede invertir, en fin. Entonces, esto allí existe desde hace muchísimos años. Entonces hay cantidad de inversión privada que entiende ya el cine como un negocio, porque ellos han conseguido desarrollarlo a lo largo de los años, y que permite esa inversión privada. En España eso no lo tenemos. Pero hace, pues cáspita, va a hacer ya 5 años, me parece anteayer, pero va a hacer ya 15 años, en 2015, se modificó dentro de la ley del impuesto de sociedades un apartado, hay una serie de artículos que nos afectan directamente al sector audiovisual y que de alguna manera dan incentivos fiscales o desgravaciones fiscales a inversores, empresas grandes que inviertan parte de sus beneficios en fomentar el cine. Es una forma de que ese dinero que hablamos siempre, el cine está subvencionado, tal, no tanto como creéis, believe me, pero esto en concreto es una iniciativa, yo creo que es muy interesante, porque es un dinero que no sale directamente de las arcas del Estado, sale del sector privado. El Estado deja de ingresar ese dinero, pero ese dinero viene al sector de la animación, bueno, audiovisual en general, de la animación, que es la parte que más me afecta a mí, y se traduce en más dinero que se ingresa en el Estado, para que al final de la corrida, claro, cuando ya hemos explotado la obra, ¿no? De manera que nos permite financiarnos también de otras formas. Para que os hagáis una idea, y hablando del modelo de negocio, nosotros, yo formo parte de la Federación Española de Productores de Animación, estoy en la Junta, soy la vocal de Igualdad, por cierto, y bueno, nosotros presentamos creo que, pues justo antes de la pandemia, fue a finales del 2019, presentamos un estudio que llamamos el Libro Blanco de la Animación Española, donde hicimos muchos cálculos y muchas estadísticas y muchos diagramas y estas cosas de colores que nos gusta a todos muchísimo ver en negocios, pero ahí había un dato que yo creo que da un poco una idea de lo que estoy explicando ahora. Estaba comprobado y estaba medido que cada euro que se invierte en animación produce un retorno de 2,1 euros. Es decir, más que multiplicamos por 2 lo que se invierte en nuestro sector, sin contar necesariamente taquillas, éxitos o no. Eso sencillamente por el hecho de producir animación, por la cantidad de empleo joven y cualificado que facilitamos, por la cantidad de industrias auxiliares con las que trabajamos, el simple movimiento de la gente que trabaja con nosotros, cuánto gasta en negocios alrededor de los estudios, en fin. Está este estudio hecho, yo no soy experta en el tema en concreto, me quedé con el dato importante y vistoso, que era 1 igual a 2,1. Y yo creo que eso da una idea de cómo el cine tiene que ir evolucionando en su forma de financiarse y en su modelo de negocio, de cara a que estas iniciativas, que siguen siendo iniciativas públicas de fomento de la inversión privada en nuestro sector, acabe despertando el hambre de inversores que por sí mismos deciden invertir en este sector, no solamente empujados por los incentivos, sino que vean en ello el modelo de negocio. Nos queda todavía un trecho del camino hasta llegar ahí, porque hay muchas partes del negocio que en España yo creo que no negociamos, o que no aprovechamos del todo, al 100%, como es la parte de merchandising y explotación posterior de las IPs, de las propiedades intelectuales que creamos, que casi la película es el fin, cuando en Estados Unidos la película es el principio de la parte de beneficios y de profit, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una lección que todavía
que la tenemos vista, pero que la tenemos que poner en práctica Bueno, en luego lo muchas hablaremos. ocasiones. Uno de los últimos proyectos que, bueno, lo vamos a dejar para el final, y el de los Mi Bots, yo creo que ahí sí que vosotros esa lección la habéis aprendido desde el minuto cero, ¿no? Yo que he seguido un poquito la pista de la productora, ahí eso lo habéis visto con 20 americana, ¿no? La verdad es que yo creo que Sí. hay que aprender de los que están más avanzados, eso está claro. Oye, Natalie, ¿sabes que estás aquí porque has ganado un Goya, ¿no? No, No, a ver, hemos utilizado tu Goya de reclamo para que estuviera mucha gente sí, sí, conectada, sí. ¿no? Pero la verdad es que ¿qué importancia tiene esto del Goya en la productora, en tu carrera? Es decir, ¿es realmente algo que desde la perspectiva de negocio va a cambiar las cosas o simplemente es algo que te hace sentirte bien por lo que estás haciendo? Mira, lo primero que te hace sentirte bien, desde luego. O sea, sobre todo este tipo de premios que viene directamente de la industria. Quien vota son los académicos, son nuestros compañeros cineastas de las distintas categorías. Y bueno, cuando consigues que el propio sector, ¿no? La propia industria te respalde y valore en la calidad de tu trabajo, pues es muy gratificante. Lo segundo es poner en valor el trabajo de estos equipos. O sea, los equipos de cine en general, pero los de animación en particular, no os podéis imaginar lo extensísimos que son y la cantidad de tiempo que dedicamos a un solo proyecto. Te puedes dejar fácilmente 3, 4 años de tu vida en un solo proyecto. Es el caso de este corto. Este corto, nosotros, en fin, en un corto no te dedicas en exclusiva a lo mejor todo el tiempo a ese proyecto, pero ha costado dedicando una buena porción del tiempo entre 3 y 4 años a la producción. Una película, pues imagínate, ¿no? Entonces, es el reconocimiento de esos equipos, que yo creo que son que bueno, son gente, son todos artistas y son gente que curra, que tiene muchísima ilusión, gente muy joven y le ponen todo a los proyectos y al final lo que se ve en pantalla es la capacidad de ese equipo de haberse coordinado, de trabajar entre ellos, de retroalimentarse con ideas, con... Entonces eso es muy importante. Y luego, en la perspectiva de negocio puramente dicha, a mí una de las preguntas creedlo o no, pero una de las preguntas que me han hecho desde que ganamos el Goya el día 6 es si con el cabezón viene una dotación económica. A lo que he respondido que obviamente no, es un reconocimiento, ya está. Pero sí que es verdad bueno, ese reconocimiento te pone en un lugar, te pone el foco en ti, en tu empresa, en tu trabajo y en tus proyectos y esperamos que esto nos abra muchas puertas, especialmente en la IP, que tiene que ver con el cortometraje. Hay más proyectos paralelos a esta IP, hay una serie, hay un proyecto de película y este puede ser el primer paso para poner el foco en eso que queremos hacer después, ¿no? Porque el corto, bueno, si la gente que lo haya visto, porque está en Movistar Plus ahora mismo, pero pronto estará en más plataformas, la gente que ya tiene oportunidad de verlo lo sabe, pero si no, luego veréis creo que un tráiler, un trocito de un Sí, tráiler. luego lo veremos. Eh, es de una factura muy, muy impactante y, claro, todo ese trabajo que se ha hecho no solamente por el corto en sí mismo, que ya es un fin en sí mismo, sino por todo lo que viene después, ¿no? Porque ha sido como un estudio del desarrollo de lo que queremos hacer, de estos dos personajes, este universo de Blue y Malone, de cómo llevarlo adelante y lo que te decía antes, o sea, que no sea hago la IP y se queda en un cajón después, sino que tenemos muchos planes para ellos, porque esto cuesta mucho de hacer y cuesta un esfuerzo muy grande. Entonces luego hay que amortizar ese esfuerzo de las dos formas, creativamente y sobre todo económicamente. Natalie, Entonces, que vamos a sepas que hacer. ya tenemos bastante gente conectada y está viendo comentarios, ¿vale? Marta dice que eres una gran profesional, será porque te conoce. Y Muchas gracias. Germán, que no te conoce, dice que desparpajo tiene esta chica. Bueno, eso es lo que luego que Estoy sepas, tranquila hoy, estoy que sepas que tranquilita. también está conectado tu compañero de la productora, Maxi, está conectado, aunque Oh, todavía no qué he dicho gran Max. nada, pero aprovechamos que he visto que está conectado y le saludamos desde aquí. Sí. Natalie, además del premio, que luego lo repasamos con tranquilidad, el corto no lo vamos a ver, pero vamos a ver los trailers del corto y un making of. Eh, ¿Por qué no repasamos cómo está siendo este año de pandemias? Porque creo que Ay, habéis empezado muy bien, ¿no? O sea, yo creo que habéis estrenado una película en Netflix que lleva ahí un montón de tiempo sí, ha estado el preparada. número 2 del mundo. Sí. Y bueno, ¿quieres que Bueno, pongamos un poquito de ella sí, y poned nos lo el cuenta? trailer si queréis y luego os cuento un A poquito. ver, O sí, mejor que escuchéis. bueno,
Bueno, yo la peli sí la he visto en Netflix y la verdad es que me lo pasé muy bien. Pero cuéntanos un poco de este proyecto, porque la verdad es que a mí me parece increíble que una cosa así se haya hecho con equipos desde aquí, ¿no? Bueno, desde todas partes realmente, pero que gran parte del equipo ha estado aquí en Valencia. Cuéntanos un poquito, por favor, de... Efectivamente, mira lo que somos capaces de hacer hablando de industria, ¿no? Y esa es una de las cosas que yo intento siempre pregonar, que es la marca España, la marca de nuestros artistas y nuestras empresas, ¿no? Animal Crackers es un proyecto que arrancamos, pues yo creo que ya por 2014 fue cuando empezamos a producir, sí, como finales de verano de 2014, y tardamos 3 años en finalizar. Entonces, durante la producción de Animal Crackers, toda la imagen que veis, toda la imagen, se hizo en Valencia, bueno, en Paterna, en el Parque Tecnológico, en el estudio que yo tenía entonces con otro socio. Y luego los directores estaban en Estados Unidos, Scott Saba, que es el creador del IP, del proyecto, el escritor, creador, y Tony Bancroft, que es el director de Mulan, de Disney. La original, no la que han hecho ahora de Acción Real, que por cierto él ha estado implicado también en el proyecto de Acción Real, pero no ha sido el director, fue el director de la original. Entonces, Animal Crackers empezó como algo pequeño, fue una aventura a la que nos lanzamos casi sin querer, en plan de, bueno, nos parece una buena opción, vamos a ello, venga, si nos atrevemos, claro que somos capaces, tal. Y durante la producción fue creciendo, 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 y es un proyecto que costó en su momento 20 millones de dólares, en el que trabajaron 300 personas contratadas por nuestro estudio en Valencia, de las cuales en el pico de producción, que duró un año, hubo 150 personas conviviendo durante todo ese año en el estudio. Y empezamos a tener noticias tan emocionantes como que de pronto pues John Krasinski había dicho que sí a hacer uno de los personajes, a ponerle la voz. 2 días después nos enterábamos que su esposa, Emily Blunt, pues también quería participar en la película. Luego nos enteramos que Ian McKellen, al que adoro, Gandalf para los amigos, decidió también estar en la película, y así tuvimos Danny DeVito, Sylvester Stallone y un montón más de actores que conoceríais y que no acabaría de nombrar, que se entusiasmaron con el proyecto y decidieron poner sus voces en él, ¿no? En la versión española, doblada por supuesto son otros actores, pero la versión original se hizo con ellos, lo cual es importante, parece que no, pero es importante porque nosotros cuando animamos en base a las voces que ellos graban la primera versión de las voces antes de que nosotros animemos, entonces los personajes adquieren la personalidad de los intérpretes de las voces, ¿no? Que luego se doble. Entonces hay mucho de ellos. Y de hecho los animadores usan en una ventanita la cara que ellos ponen durante la grabación, y muchas veces copian los propios gestos de los actores cuando están interpretando el personaje. Muy interesante. Entonces, claro, fue un proyecto que en su momento era uno de los proyectos más grandes que se había hecho en España, y desde luego era la primera producción americana que entonces se traía aquí. Ha habido otras, bueno, Ilion ha hecho cosas parecidas, ahora ya no se llama Ilion, se llama Skydance. Animation, que ha hecho después, ¿no? Pero en su momento fue una de las primeras pelis americanas que recaló aquí en España con tanta responsabilidad en España, ¿no? Como era hacer toda la imagen que se ve en pantalla. El resto del sonido y la música se hizo en Estados Unidos, pero bueno, nosotros teníamos a los directores de la peli yendo y viniendo entre los dos continentes. Yo estaba más tiempo en el aire, era una flying producer, estaba más tiempo en el aire que en tierra en aquella época. También inventé los días de 27 horas porque trabajábamos en la jornada laboral española, que empezaba a las 8 y acababa a las 6 al principio, pero luego a las 4:30 para poder pues bueno, coordinarnos un poquito mejor con nuestras familias y conciliar. Pero claro, eso era para los demás. Yo a las 4 de la tarde ya tenía a la zona central de Estados Unidos, que uno de los directores vivía en Franklin, Tennessee, despierta, con lo cual ya tenía llamadas, reuniones con ellos, y a las 9 de la mañana, 6 de la tarde en España, se despertaban en Los Ángeles y arrancábamos allí, con lo cual acababa jornadas, pues no sé, en pijama a las 3 de la mañana, con videoconferencia, hablando en inglés, con mis vecinos que debían pensar que estaba completamente ida de la cabeza, esta señora que habla a las 3 de la mañana inglés todos los días, ¿qué es lo que le pasa? Pero bueno, fue una experiencia muy gratificante, de la que aprendí muchísimo. Trabajé con un equipo de pues eso, casi 300 personas a lo largo de la producción, maravilloso. Se creó una dinámica de entusiasmo por esta peli. Mira, yo siempre digo que en algunas pelis, en todas, pero en algunas más que en otras, y este es un ejemplo perfecto, lo que cuesta la peli no es lo mismo que nos hemos gastado en la película, y lo explico. Lo que nos hemos gastado, el coste de la película fueron 20 millones y algo de dólares.
pero esa película cuesta muchísimo más. Cuesta esos 20 millones y todo lo que la gente que trabajaba en la película y se entusiasmó con este proyecto y quiso poner, puso de más, el sweat equity, ¿no? Que llaman los americanos. Hay mucho de eso en esa peli. Hay mucha ilusión, mucho sweat equity, muchas ganas de que saliera adelante, mucho entusiasmo. Y yo creo que eso es muy importante desde el punto de vista de la creatividad, en nuestro caso de empresas creativas, pero ahora que hablábamos de empresa, desde el punto de vista del empresario, saber cómo cuidar a tu equipo, cómo integrar a tu equipo, cómo liderar a tu equipo hacia un objetivo común, creo que es fundamental, cada día lo es más, ¿no? Ha pasado ya la historia aquello del jefe gruñón que llegaba con el puro por las mañanas y empezaba a dar voces a todo el mundo. Esto ya no, o sea, tú quieres un equipo productivo, y más en nuestro caso que es un entorno creativo, esto ha pasado la historia. Tienes que remangarte y ponerte mano a mano con ellos, entenderlos, que entiendan dónde tú quieres ir, que coincidas en la misma idea y que motives sobre todo a esa gente a que dé lo mejor de sí mismo para el proyecto, porque un proyecto será tan bueno como la motivación de todo su equipo, igual que cuando decimos la fortaleza de una cadena no depende de la fortaleza del eslabón más débil, pues esto es exactamente lo mismo. En nuestro caso además se traduce casi al 100%. Entonces fue una experiencia de verdad alucinante en la que aprendí muchísimo. Fue la experiencia que además me permitió desarrollar esta visión más internacional que tengo de nuestro negocio y en el que un poco centro o centramos, tanto Maxi como yo, por cierto, mi Maxi Valero, mi socio, mi otra mitad, mi otra bichuela, two peas in a pot, ya sabes, andamos siempre juntos haciendo cosas cada día mejor y más, y yo creo que más maduras y más entusiasmantes. Me preguntan en Entonces, el bueno, chat, relacionado con esto que hablas del equipo, que yo creo que es interesantísimo, ¿cómo se sí. coordina un proyecto de esta dimensión? Pues es decir hay, son distintos equipos, cada uno tiene un objetivo, se tienen que intercambiar información. Bueno, eso no lo pregunta Lucas, eso lo pregunto yo. Eh, Bueno, se coordina sobre todo perdiendo el pelo. O sea, quiero decir, yo perdía pelo así, o sea, puñadas en aquella época. No, mira, hay muchas maneras de hacerlo. Cada maestrico, como en todas partes, tiene su librico y cada estudio tiene un poco su sistema. Pero sí que hay una base. O sea, nosotros dentro del propio equipo tenemos muchas parcelas. Los equipos de animación específicamente son equipos muy multidisciplinares. Eh, Sabéis que en el cine tradicional, porque habréis visto más making-ofs, estáis más acostumbrados a verlo, pues está el equipo de cámara, el equipo de decorados, el equipo de maquillaje, el equipo de peluquería y tal. Todos esos equipos en animación los tenemos. Se llaman igual de otra manera, pero también los tenemos. Pero nosotros tened en cuenta que todo lo que se ve en pantalla lo construimos desde cero. Si pasa una hoja porque hace viento y la brizna de viento, o sea, de viento se lleva una hoja volando, esa hoja alguien ha tenido que pensar, la ha tenido que dibujar, la ha tenido que colorear, la ha mandado al departamento de 3D, la ha tenido que modelar, ha tenido que darle el peso exacto y luego el animador la ha tenido que coger, la ha tenido que mover en el movimiento exacto y no es ni siquiera el foco principal, pues como eso todo lo que hay. Tenemos que iluminar, todo se hace igual, pero está multiplicado por muchos departamentos porque la cantidad de trabajo se multiplica por mucho, porque hay que crearlo todo de cero. Entonces, claro, ¿cómo se coordina eso? Pues para empezar tienes que tener un jefe de equipo en cada departamento, porque imagínate 150 personas, lo que decís, es muy difícil, yo no puedo coordinarlo todo. De hecho, yo en ese tiempo no coordinaba el equipo, estaba al tanto y tenía que estar al tanto porque era mi función y es parte de mi trabajo, bueno, es la única parte, pero parte de mi trabajo estar al tanto de cómo funcionaba todo, de las contrataciones, de que se produjera lo que estaba previsto. Nosotros trabajamos siempre con calendarios, con Ganters, con deadlines, sabemos cada equipo, siendo un trabajo en cadena, cuándo tiene que acabar cada equipo, qué, para que el siguiente equipo recoja la pelota y siga. O sea, esas pelotitas que llamamos, ¿sabes? Yo siempre digo que la animación es como dibujar una pelota en este fotograma y que rebote en 3D y a plena luz aquí, pasando por todos los eslabones de la cadena sin que se rompa nada por el camino. Entonces, claro, cada vez que pasas de un departamento a otro hay riesgo de que algo no salga bien, de qué tal. Entonces, cada departamento tiene su propio jefe de equipo, su supervisor técnico y artístico, en algunos casos ambos. Y luego tenemos, digamos, el segundo escalafón, que son todos los supervisores generales de la película, que pasa pues desde el CG Supervisor, que es el supervisor de 3D, el supervisor de look dev, del resultado final visual de la película, los directores y sobre todo el equipo de producción.
producción. Y yo ahí lo siento, pero voy a tirar para casa, yo soy productora, he nacido en la producción, empecé cambiando bolsas de basura en los rodajes, que siempre cuento la anécdota. Digo, yo, mi primer trabajo era ocuparme de que las papeleras estuvieran limpias y que nadie se colara por la calle en la que estábamos rodando. Ese fue mi primer trabajo en producción. Entonces, claro, empezar desde ahí, todo tiene que estar controlado, todo lo que va a pasar, alguien, o sea, no hay lugar para el azar, porque cualquier azar o cualquier accidente que tengas en una película de 20 millones de dólares se puede traducir en 200.000 de pérdidas. O sea, no son, ¿sabes? De 2 euros más que me va a costar, no son muchos más. Entonces, claro, todo esto hay que tenerlo previsto, está todo planificado, no hay nada al azar. Es verdad que se replanifica sobre la marcha cuando ocurren accidentes que ocurren. O sea, la tecnología no es perfecta, a veces falla, a veces fallamos los humanos, en fin, y todas estas cosas hay que replanificarlas. Pero ahí el equipo de producción es clave, porque cada departamento tiene un coordinador de producción, a su vez dependen de un jefe de producción, a su vez de un director de producción, y luego ya pasamos a los equipos de productores ejecutivos, que estamos más en la parte de negocio, ¿no? Entonces, claro, toda esa cadena es muy marcial si lo piensas, es una cadena de mando, a nivel de mando, muy marcial, es decir, nadie puede dar un paso sin que el eslabón anterior esté al tanto y lo haya aprobado, porque tú tomas una decisión que no está prevista, creativa o técnica de cualquier tipo en un momento dado tú solo y no lo comunicas, y la repercusión además no te vas ni siquiera a enterar hoy, te vas a enterar dentro de un año cuando eso le des al botón mágico de mandar a render y explote la escena. Entonces, claro, no nos podemos arriesgar a ese tipo de cosas. Se coordina con mucha gente y desde luego con mucha voluntad. O sea, los equipos de producción yo creo que nunca se les reconoce lo suficiente, trabajan más horas que nadie, intentando siempre a caballo entre lo que nos cuesta el calendario y que mis artistas estén bien, los artistas a mi cargo, ¿no? Que dependen de mí. Necesito que estén bien anímicamente, necesito que estén bien de salud, necesito que sus sillas sean cómodas porque se pasan muchas horas delante del ordenador, necesito que si veo que se han enganchado en un plano y están frustrados con ellos, asignarles otra tarea para que creativamente, ¿sabes?, refresquen su cerebro y vuelvan dentro de 2 días a ese plano y lo vean con ojos limpios y puedan, no se atasquen. O sea, hay mucha parte de planificación y luego hay mucha parte también de psicología, claro. Sí, es inevitable. Pregunta Alberto, que se nota que es alumno de MBA este año, que te leo sus palabras. Me imagino que buscar financiación fue una auténtica aventura. ¿Cómo lo gestionasteis? Eso es también bueno, me imagino que dependerá del proyecto, ¿no? Pero en este caso también es labor vuestra, labor tuya. No, en este caso menos. Sí que aportamos nosotros parte de la financiación y una parte de financiación pública que nosotros pudimos aportar desde Valencia, porque ya que nos traíamos todo el proyecto aquí. Mira, fijaos, por lo que decía antes, Valencia en este proyecto invirtió vía soft money, o sea, vía subvenciones, creo que fueron del orden de 320.000 euros, una cosa así, y sin embargo nosotros atrajimos con esos 320.000 euros 10 millones y medio de inversión directa aquí para producir aquí. O sea, la gente que trabajó, los servicios auxiliares que contratábamos y demás, dieron 10 millones y medio de euros de inversión aquí para generar puestos de trabajo, generar riqueza en las industrias auxiliares. O sea, eso fue un poco lo que ocurrió. Aún así, sí, puedo confirmar y confirmo que es una locura. Un proyecto de esas características, de este presupuesto, por ejemplo, en España no se podría hacer si no hay detrás o bien Netflix, un Amazon, un HBO o un Telecinco, una Antena 3, alguien que ya de alguna manera superpone a la figura del productor independiente. Ya es un gran estudio, una gran cadena que decide apostar, pues como pasó con Tadeo Jones, y aún así Tadeo Jones sigue siendo un productor independiente quien está a cargo, pero parte del éxito de Tadeo Jones fue el momento en el que Telecinco decidió convertirlo en un hit y se metió detrás del proyecto y nos bombardeó a todos durante muchísimo tiempo con este personaje hasta que se convirtió en alguien de nuestra propia familia y pudimos luego seguir sus aventuras. Y por cierto, creo que están produciendo la tercera, así que pronto veremos más. Pero salvo casos así es muy difícil. Ni siquiera las películas en coproducción europea, donde nos toca hacer a la hora de financiar encaje de bolillos, es decir, nosotros en España podemos aportar un máximo de X, sabemos, no es aleatorio, sabemos cuánto de máximo podemos sacar en España, sabemos que si tenemos una ayuda de la comunidad autónoma en la que residimos, una ayuda nacional del Ministerio de Cultura, una venta a una televisión pública española y una televisión autonómica, sabemos que el máximo de dinero que podemos conseguir en inversión pública de un tipo o de otro es X.
Entonces, claro, eso no da para hacer una película de animación. La animación es muy cara por las razones que estoy exponiendo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a buscar otro país. Pues vamos a ver si encontramos un partner en Francia. Y entonces en Francia te dicen, vale, yo puedo aportar máximo tanto, basado en mis ayudas, mis ventas a mis televisiones y demás, pero esto viene con unas ciertas condiciones. Para que eso se pueda cumplir, yo necesito llevarme el 50% del trabajo a Francia, entonces tenemos que repartirnos. Y ya hemos juntado un poco más. ¿Nos llega para hacer el proyecto que queremos? No, metamos una tercera pata, metamos un tercer país, nos vamos a Italia. Y entonces ya, como somos 3 países, podemos acceder al fondo de ayuda europea media, que tampoco es que dé muchísimo, pero algo da. Más lo que aporten los italianos, ¿no? Pongamos. Claro, ya empiezas que producir una película de animación es complejo, pero si repartes esos trabajos, esos equipos entre 3 países que además no todos hablan idiomas, o por lo menos no el mismo, pero además muchas veces no todos hablan inglés, eh, la complejidad, o sea, tú para conseguir esa financiación estás por fuerza sumando un gasto extra que se basa en la complejidad de gestión de esos 3 países, ¿no? Sin embargo, ahora yo creo que esto, y hablando de pandemias, es posible que empiece a cambiar, porque ahora podemos deslocalizar los puestos de trabajo, y digo esto en el mejor sentido posible, pero no quiero que se malentienda, ¿no? Pero eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro sector, y me he cansado de repetirlo, no tenemos paro. O sea, el paro es como -10, porque siempre necesitamos gente y no tenemos gente formada suficiente como para, pues bueno, para que se produzcan 4 películas de animación a la vez en España. O 5, ya está, se nos acabó la gente, porque con eso y con las series que están produciendo no tenemos más gente. Entonces nos toca tirar mucho de otros países, incluso para poder contratar artistas. Ahora con el teletrabajo, nosotros ya teletrabajábamos, por cierto, hacía mucho. O sea, el teletrabajo parece que se ha descubierto en 2020 y nosotros llevamos teletrabajando toda la vida. Ya te digo yo, en 2014 estaba, pues eso, conectada todos los días por Zoom. ¿Que sabéis que Zoom existía ya de antes? Pues existía. Yo lo usaba de manera continua en las reuniones con, pues eso, con los yankees y demás a las horas más intempestivas. Entonces, claro, sí que es verdad que lo que ha hecho esto es que antes intentábamos que los artistas estuvieran siempre in-house, porque hay mucha parte de la creatividad que si no se produce en el momento de manera espontánea dentro del trabajo diario o de los brainstormings diarios, a veces se pierde esa naturalidad o esas cosas espontáneas que surgen que de pronto es ¡buah! Super idea, vamos a incluir, ¿no? Pero estamos buscando alternativas para que con el teletrabajo eso no se pierda, y yo creo que ahora lo que vamos a hacer es tender cada vez más a teletrabajar, y de esa manera la gente que antes no se podía mudar para venirse a tu estudio, ahora sí que va a poder trabajar contigo aunque esté en Canadá o esté en Francia o en Italia. Incluso muchas veces españoles, no estoy hablando de canadienses o de franceses, es que no sabéis la cantidad de talento español que exportamos a otros países, que esto es para hacérselo mirar, ¿eh? O sea, nosotros los formamos aquí, en las escuelas y universidades. Los terminamos de formar en las empresas en sus primeros trabajos, y cuando ya están en lo mejor, que ya están en el pic, por cierto, pics, de su cuña publicitaria, en el pico de su madurez artística, nos los roban en Disney o nos los roban en DreamWorks o en Double Negative en Londres o demás, porque además el talento español está muy bien valorado, porque tenemos muy buenos artistas. Entonces, claro, muchas veces luego los queremos traer de vuelta y no podemos, porque no podemos competir con esos salarios o algunas de los perks, ¿no? De las ayudas que les dan, que les ofrecen esos grandes estudios, que te voy a contar del presupuesto que pueden tener Pixar o quien sea, ¿no? Entonces, claro, es una manera de que sin que ellos pierdan la oportunidad de seguir trabajando allí, puedan devolver parte de ese talento, ¿no? que les hemos ayudado a crear, y que muchas veces ellos quieren volver, ¿eh? No es que echan de menos trabajar con españoles o trabajar en proyectos españoles y demás, o con empresas españolas. Y esto yo espero que de lo bueno que traiga sea eso, ¿no? Que podamos recuperar a mucho talento Sí, pero bueno, español. pero hay gente que eso le llama la atención. Yo durante mucho tiempo, bueno, soy muy amigo de Jaime Torres de SAT, y siempre uno de los claims que ellos han usado en la escuela de animación y de videojuegos que tienen Gran escuela. es que hay mucho trabajo fuera de España, ¿no? Lo que es una lástima es eso, que, bueno, que hay gente que tenga que elegir entre un buen trabajo y fuera de España, ¿no? Eso Claro, quizá... fíjate, o sea, hay mucho trabajo y de hecho yo les recomiendo que se vayan, ¿eh? O sea, a mí no me importa que se vayan, siempre y cuando vuelvan. Pero es verdad que esta profesión, la profesión de animación, ha acabado siendo muy nómada, precisamente por eso, porque en España no podemos ofrecer todavía, nuestro tejido industrial en animación no es lo suficientemente estable para ofrecerles continuidad. Entonces muchos se ven forzados a irse. No es lo mismo, como tú dices, irse porque quieres que irse porque no tienen
más opción, ¿no? Sin embargo, ellos cuando están allí y son jóvenes y me preguntan, oye, es que me han ofrecido esto en Canadá, ¿tenéis algo a la vista o lo cojo y tal? Le digo, aunque tenga algo a la vista, cógelo, vete, porque estás en la época de descubrir nuevos mundos, de formarte allí, de ver cosas nuevas y luego cuando tú vuelvas tu visión va a ser más completa, más madura, más diversa y vas a aportar muchas cosas al equipo en el que te integres en España que ahora mismo no tienes y que nosotros tampoco conocemos, porque vendrás también pues, bueno, con una visión mucho más amplia, ¿no? Del negocio, de la industria, de las empresas. Entonces eso es bien, eso está muy bien. El problema es cuando llegamos ya a una cierta edad con ellos, porque todavía los trabajadores, el grueso de los trabajadores de la industria de la animación en España son bastante jóvenes. No tenemos tanta tradición, sobre todo en la parte más tecnológica, porque el 2D sí que tiene muchísima tradición, pero todo lo que es la parte tecnológica del 3D y sobre todo, pues, bueno, videojuegos un poco lo mismo, es gente ya más de la era digital, ¿no? Entonces todavía es gente muy joven, pero esta gente, algunos de ellos, los primeros que empezaron a trabajar con nosotros, pues están empezando a crear sus familias, están empezando a tener sus parejas, casarse, tener hijos, y claro, no es lo mismo ser nómada cuando eres soltero y no tienes obligaciones que cuando tienes dos críos, porque claro, tú te vas a Canadá 2 años, luego te vas a Francia 6 meses, luego te vuelves a Madrid, tal, y claro, desubicar o deslocalizar a tus hijos, cuando sobre todo cuando son pequeños y están creando su entorno en el colegio, sus amigos y demás, de manera continua, pues no, como padre o como madre no es lo ideal. Entonces sí que tú empiezas a notar esa necesidad de ellos de estabilizarse en un lugar cuando ya, por muchas otras razones, pero sobre todo cuando ya empiezan a formar su familia. Esto nos va a ir pasando cada vez más. Y nosotros desde aquí tenemos no solo la responsabilidad, sino la obligación, ¿no?, de facilitar que ese entorno industrial sea cada vez más estable, que yo creo que estamos en el buen camino. Estamos desde Dibus trabajamos mucho con las instituciones para promover todo tipo de iniciativas que ayuden a las empresas a estabilizarse, a que no seamos flor de un día, luego tengamos 3 meses de parón, luego 2 años de éxito, luego 5 años, que es un poco como vamos ahora, ¿no? Natalie, se nos Sino que eso acumula. pueda ser sostenido en el tiempo. Es que A mí si me dais cuerda yo no paro. Claro, pero es que se nos está acumulando la faena, porque tenemos 3 preguntas ahora mismo en el chat pendientes. Mira, te las digo porque además no tienen relación una con otra, con lo cual te digo las 3 y tú ves cómo respondes a cada uno de ellos. Alberto pregunta, o preguntó hace un ratillo ya, ¿qué tipo de accidentes ocurren en este tipo de producciones? ¿Vale? Paco pregunta... yo la pregunta no la entiendo, pero yo te la leo. ¿Son las plataformas los clientes más importantes de las películas de animación? O sea, si realmente las plataformas son los clientes o todavía hay alternativa, no sé si, bueno, me imagino que las otras opciones serán los cines o las teles o yo qué sé. Y la pregunta de Santi, ¿tienes alguna reflexión sobre el caso de la ciudad del cine de Alicante y la devolución de ayudas de la UE, de la Unión Europea? Bueno, tú... Sí. Tengo una opinión, no sé si la voy a dar, pero tengo una opinión. Vale. Ya está, esa ya la hemos respondido. Empecemos por los accidentes. Mira, accidentes ocurren de todo tipo. Desde accidentes personales, que alguien de pronto que es clave en el equipo se tiene que mudar por cualquier cosa, ¿vale? Que esta es la no siempre es la más fácilmente reemplazable, pero ocurre. Pero accidentes técnicos no os podéis imaginar. Mira, esta mañana estaba dando una charla a unos alumnos en la universidad de aquí de Camilo José Cela en Madrid y les contaba casos reales, de decir, hay veces, claro, nosotros hacemos un trabajo que depende de muchas interacciones humanas, ¿no?, con la máquina, y procuramos que las acciones que son repetitivas y que son automáticas estén lo más automatizadas, valga la redundancia, posible. Es decir, se crean a veces, se programan herramientas, checkers, que llamamos, antes de que un equipo termine y pase su trabajo al siguiente, para que esté todo como el siguiente necesita recibirlo. Tenemos un checker técnico en el que el animador o el modelador o el iluminador tiene que hacer check, por fuerza tiene que revisar y hacer check en una serie de casillas para que todo esté en su sitio. Todo esto se hace, o sea, se tiene muchísimo cuidado, no sabéis lo laborioso que es hacerlo. Pero luego ocurren cosas muy random con la informática. No sé si hay algún informático en la sala, me lo puedo explicar, pero os garantizo que nos hemos roto a veces la cabeza intentando comprender cosas que no tenían explicación. Ejemplo, a lo mejor una secuencia tiene, no sé, vamos a ver, 4 segundos, por hacerlo fácil, ¿no? No son de 4 segundos, son de más largas, pero bueno, 4 segundos. Cada segundo nosotros lo dividimos en 24 frames cuando trabajamos para el cine, 25 cuando es para televisión. Aunque ahora ya cada día el 24 se está estandarizando más, ¿no? Entonces, 24 fotogramas por segundo. 4 segundos son 100 fotogramas. Y entonces tenemos, por ejemplo, no sé, un personaje, yo, con este pelo rizado, de pronto llega una ráfaga de aire y hace así, ¿vale? El pelo es una de las cosas que más miedo nos da.
Entonces nosotros hacemos todo eso, lo animamos, un animador me anima el pelo así, simulamos la ráfaga, la iluminación, todo, y cuando ya lo tenemos todo perfecto, animado, iluminado, todo fantástico, le damos al botón mágico, el botón de render, enviar a render. Y entonces la computadora se tira el tiempo que necesite, a veces increíblemente largo, no os hacéis una idea de lo que puede llegar a veces un solo frame a tardar en renderizar, y se tira renderizando, y nosotros nos vamos a casa, porque solemos dejar las cosas durante la noche para que no nos ocupe ordenadores y demás. Bueno, y entonces tú llegas al día siguiente y dices, voy a ver qué ha salido, y entonces en el fotograma, no sé, 56, yo estoy haciendo así, perfecto. En el fotograma 57 estoy haciendo así, así, perfecto. En el fotograma 58 estoy haciendo así, mi pelo es rojo y las bolas de mis ojos están aquí. En el fotograma 59 sigo haciendo así y dices, pero un momento, pero si el fotograma 56, 57, 58, 59 los hemos hecho iguales, ¿por qué el 58 no sale bien? No hay explicación viable. O sea, y a veces incluso se intenta, no sé si habéis visto a veces making ofs de películas de animación, pero hay algunos que son muy divertidos porque los fallos de render, algunos son tan extraordinariamente divertidos que los utilizan en las tomas falsas. O sea, de pronto el personaje hablando a cámara y las bolas, las bolas oculares aquí, y haciendo exactamente lo que tienen que hacer, pero a 50 centímetros de la cabeza donde tenían que estar colocadas. Bueno, pues esto pasa y a veces se puede encontrar la solución y a veces no. Y muchas veces incluso pararnos y parar las máquinas para intentar averiguar en qué punto de la cadena la pelotita dejó de saltar como debía, es tan costoso económicamente que nos es más fácil coger a uno de nuestros artistas 2D, que incluso en 3D tenemos artistas 2D, y que pinte el fotograma a mano. Incluso si son 5 o 6 fotogramas, es decir, él coge la base del fotograma, el último fotograma que está bien, y pinta la animación con toda su paciencia y su dedicación, tapando el fallo que haya podido haber. A ver, hay algunos fallos, el de los ojos fuera, ese no hay Dios que lo arregle, ese hay que volverlo a tirar y a ver qué pasa, ¿no? Pero se trampea al final porque es más barato tener a alguien dedicado pintando con lo costoso que eso puede ser que intentar recorrer toda la cadena a ver dónde está ese fallo tan random. Hay veces que no, hay veces que el fallo ha sido un fallo humano y entonces se ha pasado algo y de pronto todos los personajes están en gris y tienes que volver a lanzar desde el principio y tal. Pero esto, o sea, pues multiplicad esto por 100 y pico minutos que dura una película, porque estamos hablando de 4 segundos, pues ahora multiplicad. Entonces, claro, accidentes un montón. La pregunta de Lucas, ¿me habías dicho la siguiente? ¿Cuál No, era de la Paco. Paco decía que si Paco? el principal cliente son las plataformas. Ah, sí. No, esto es una pregunta muy interesante porque las plataformas nos hemos acostumbrado a vivir con ellas tan rápido que se nos ha olvidado que llegaron hace 4 días. No, el principal cliente hace 4 días no eran las plataformas, eran sobre todo los cines, las películas de animación especialmente. O sea, ir al cine seguía siendo el evento del fin de semana o de esa temporada o de la primavera o del inicio del verano o de la vuelta a las clases o de las navidades, lo que fuera, ¿no? ¿Os acordáis cuando íbamos al cine y comprábamos palomitas? Pues esto era el evento. Entonces, la mayor parte de la taquilla en las películas, sobre todo que eran mainstream, que eran destinadas al público familiar y demás, venía de los cines, las grandes superproducciones. Ahí es donde hacían, y de hecho se medía el éxito económico de una película en base a eso. Aunque muchas luego han tenido revenues que ellos llaman residuals, que se han ido alargando durante el tiempo, porque luego, claro, la primera pantalla era la pantalla de cine, pero la segunda pantalla era la del vídeo, cuando lo había, los DVDs después y luego ya otras cosas, ¿no? Luego estaba una pantalla que se abría a continuación que era de las televisiones, o sea, se explotaba en las salas de cine, se explotaba a continuación en las... en el pay-per-view que llamábamos entonces, o con el Canal Plus o demás, algunas plataformas privadas que ya ofrecían alquiler de películas y sobre todo en los videoclubs. Esa era la segunda ventana que tenías. Luego tenías una tercera ventana de explotación que eran las televisiones que pueden comprar la película por pases durante un cierto tiempo, por años o tal. Y luego ya, pues bueno, podías vender desde aviones, trenes, yo qué sé, había ya, porque son ingresos mucho más pequeños, pero que es un goteo pues que va durante la vida útil de la película, de explotación, pues te van llegando y de pronto, pues yo qué sé, haces una segunda película que funciona y vuelve a haber un pequeño auge de películas del mismo director y entonces se vuelve a ver la tuya y vuelve a producir una serie de ingresos, pero esto es muy poca cantidad, ¿no? Esto era como era antes. Entonces luego llegaron las plataformas y las plataformas cambiaron un poco el paradigma, un poco mucho. O sea, quiero decir, ahora, de hecho, tanto es así que las plataformas, bueno, Netflix está siendo un boom en Europa, en Estados Unidos estaba antes, ¿no? Pero en Europa, pues no sé, que lleva
3, 4 años siendo referencia, plataforma de referencia. Las demás han ido llegando y algunas más que van a llegar. No sabemos muy bien en estos 4 años si para el sector industrialmente va a ser bueno o malo. A ver, sabemos que va a ser bueno porque hay más ventanas, más posibilidades de explotación, pero sí que es verdad que nos estamos dando cuenta que la hegemonía de algunas de estas grandes plataformas, voy a decir nombres porque no quiero que nadie se entere por aludido, me gustáis todas y quiero que me compréis todas mis pelis, ¿vale? Pero voy a decir, algunas tienen mucho la sartén por el mango y entonces los precios no son quizá los que deberían ser. Hay mucha gente queriendo vender sus producciones, ellos necesitan mucho contenido porque tienen unos catálogos muy grandes y el hecho de que tú puedas elegir por el catálogo independientemente hace que no tengan una línea editorial, con lo cual casi todo les cabe, ¿no? La diferencia de las televisiones generalistas o incluso los canales temáticos que tienen una línea editorial, entonces hay un programador que decide que se ve. Entonces tu película puede ser apropiada para la 2 y no ser apropiada para Telecinco o ser apropiada, no sé, ¿me entendéis, no? En las plataformas esto no ocurre. Te puedes encontrar un clásico de Lars von Trier y luego encontrarte una película muda y luego encontrarte Tiburón y después encontrarte, yo qué sé, Transformers. Entonces, claro, eso hace que sean aptas para mucha gente, que es lo que ellos buscan, el grosso de los clientes, pero van por suscripción. Entonces ellos tienen el dinero que tienen, quieren ganar mucho, me parece muy bien, y luego pagan las pelis pues como las pagan. No sabemos muy bien todavía cómo va a evolucionar. Ahora mismo tiene la nariz por el mango, iba a decir. La sartén. La sartén por el mango. La sartén por el mango y entonces, pues bueno, tienen un poco la voz cantante a la hora de negociar. Y es verdad que el hecho de que hayan abierto estas plataformas, podríamos decir, bueno, es mejor, hay más ventanas ya. Pero el hecho de que muchos estemos derivando a ser clientes de esas plataformas y dejemos de ver cine en televisiones, hace que las televisiones estén dejando de ser un buen cliente. Es decir, que antes era un poco la segunda plataforma o tercera plataforma, o sea, la segunda o tercera ventana en la que te apoyabas y que muchas entraban desde el principio del proyecto, con lo cual tú ese dinero no eran beneficios, lo ponías en la financiación de la película, te ayudaba a terminar la financiación, ¿no? Las plataformas no entran así. Las plataformas entran a productos realizados, entonces entran después, con lo cual, si tú estás perdiendo esa parte de financiación al principio, que casi garantizaban con las preventas de las televisiones, tu producto por fuerza es más económico, más pequeño, no te da la opción de hacerlo más grande. Luego la plataforma, como no es tan grande, pues tampoco te va a pagar. No sé, hay una rueda que se está retroalimentando y que todavía no sabemos muy bien hacia dónde va a ir. Ni las propias televisiones generalistas saben muy bien hacia dónde van a ir. Yo creo que para el espectador es muy bueno, y cuando el mercado se autorregule, pues veremos un poco dónde estamos. Pero ahora mismo es una incógnita muy grande. Que sepas que has respondido una pregunta de Roberto, que ha salido mientras tanto, pero la has respondido exactamente. Pues la pregunta era, continuando con la pregunta de Paco, y aunque, bueno, me menciona a mí, ¿cómo ha influido la presencia en la producción de estos nuevos actores en la competencia? Lo has dicho perfectamente. Y un poquito más tarde plantea, ¿y cómo os diferenciáis? Y eso ya habla quizá más de vosotros, ¿no? ¿Cómo os diferenciáis respecto a vuestra competencia? ¿Por reputación? ¿Por portfolio? ¿Cuál es la principal vía de rentabilidad de una producción de este tipo? Pues mira, dime, Mario. No, es que además hay otra pregunta de Alex que dice, siempre me he preguntado si el guión o la historia marcan el estilo artístico o cada productora tiene su estilo y el guión se amolda a él. Disney, DreamWorks, Studio Ghibli... Ghibli, sí. Ghibli, sí. Ghibli. Es que estoy lejos de la pantalla. Dos preguntas. La de Roberto es más por el cómo os diferenciáis como productora o cómo se diferencian las productoras y la de Alex es más artística, ¿no? Como si el estilo lo marcan las... Sí, mira, yo creo que son diferentes preguntas, pero son complementarias, verás, porque, o sea, yo creo la primera pregunta va un poco, pues bueno, cuál es nuestra ventaja competitiva, ¿no? Con respecto a en el mercado. Y ahí a lo mejor debería distinguir entre lo que es el mercado nacional y el internacional, pero ¿sabéis lo que pasa? Que en animación esto no es así, nuestro mercado es global. A diferencia del cine de acción real, donde está más localizado geográficamente por el idioma en el que grabas, o por el que ruedas, por los actores que eliges, por las localizaciones en las que estás, en animación no. En animación podemos estar perfectamente en Saturno y tener aliens que no tienen nacionalidad y doblarlos en el idioma que nos interesa en cada momento, ¿no? Entonces, eso hace que la animación en general sea un producto que viaja muy bien y que sea muy exportable.
y convierte eso en una serie de oportunidades a nivel empresarial brutales, porque ahora mismo la serie que tenemos de Hero Dad es una serie preescolar que acabamos de codirigir Max y yo y coproducir, y que bueno, Wildbrain, que es una distribuidora bastante grande, multinacional, la adquirió y la está distribuyendo en todo el mundo, lo cual es muy gracioso también, porque a veces me mandan para probar, Maxi, me estarás escuchando, nos mandan para probar los títulos en noruego o en cirílico, en ruso o en chino, y nos dicen, ¿aprobáis el título? Y digo, podría decir ahí, vete a coger espárragos y te lo seguiría probando, porque es que mi chino últimamente está muy oxidado, o sea, hay cosas que no puedo saber todos los idiomas, unos cuantos, pero no puedo saberlos todos, ¿no? Entonces, claro, esto nos abre una serie de posibilidades enormes, pero al mismo tiempo te convierte en un player en un mercado global. Es decir, mi competencia ni siquiera son las empresas de animación españolas. Mi competencia son empresas de animación en India, en China, en Londres, en París, en Noruega, en Sudáfrica, que por cierto hay muy buena producción de animación, en Estados Unidos o en toda Latinoamérica, que además ahora tiene un boom enorme, sobre todo desde México especialmente, pero también Chile, están produciendo mucho y muy bien, y el mercado americano está mirando mucho hacia ellos. Entonces, ¿nuestra ventaja competitiva cuál es? Yo creo que es fundamental crear esa imagen de marca en la que para nosotros es la calidad. Es productos de calidad visual, con una historia sólida, con un mensaje sólido y con unos valores intrínsecos que podríamos respaldar siempre y en cualquier momento, ¿vale? Siempre pensamos en el público al que nos dirigimos. Hay otro tipo de cine, incluso de animación, que es más personal, es más la visión del autor, es algo más artístico, más independiente, que está muy bien y que tiene que existir, pero que va a otro nicho de mercado, y nuestro nicho de mercado es más niños y familia en este momento, aunque queremos abrir a más cosas antes de animación. Entonces siempre pensamos en el público, siempre. Para nosotros eso es lo principal, ¿no? A la hora de diseñar un proyecto. Entonces un poco yo creo que eso es lo que nos representa. Hagamos lo que hagamos, le vamos a ofrecer calidad. O sea, nunca vamos a hacer algo que, si tenemos que hacer algo demasiado barato, que el resultado no podamos firmar, no podamos respaldar al 100%, que yo no me crea cuando voy a venderlo a un mercado, no lo voy a hacer. Prefiero no hacerlo, prefiero esperar, prefiero hacer otro proyecto, prefiero lo que sea. Yo hoy me decía un compañero, productor, me decía, es que vendes muy bien. Digo, ¿sabes cuál es el truco? Que me creo lo que digo. O lo haces bien también, puede ser. No, pero es que me creo lo que digo. No, te lo garantizo. O sea, soy muy mala si no me creo lo que estoy diciendo. Es que se me ve. O sea, yo si miento, se me ve. O sea, yo no puedo estar diciéndote, no veas lo bien que te vendría esta nevera en este iglú, porque me pillas, no me lo creo, ¿sabes? Entonces, mi secreto a la hora de vender es eso, es que creo firmemente en los productos en los que Max y yo desarrollamos, ¿no? Y no me embarco en un proyecto si no creo en él. Entonces yo creo que eso es un poco lo que nos diferencia a nosotros como empresa. Pero, y ahí lo un poco con la pregunta la siguiente pregunta. De Alex. Que era sobre recuérdame la pregunta exactamente. Sí, siempre se ha preguntado si el guión o la historia marcan el estilo artístico de cada productora. Right. Y ahí un poco hilo con lo siguiente, ¿no? Veníamos hablando ayer, en una mesa redonda que estuvimos aquí en Madrid, de cómo de importante era la animación con respecto a otros géneros. A lo que yo dije, ¿género? Ojo, los géneros es el western, la comedia, el drama, ¿sabes? El documental. Digo, lo nuestro no es un género, es una técnica. ¿Vale? Entonces, aquí hay como dos vertientes de esto, ¿no? O sea, la animación, hay documentales de animación, hay dramas hechos con animación, hay comedia hecha con animación, hay animación para adultos, hay animación para niños, de hecho hay un gran boom ahora de la animación para adultos en las plataformas y en los cines. O sea, hay cosas realmente, cosas muy artísticas y cosas de existencialistas y cosas de humor subido de tono. O sea, que hay muchas cosas que están produciéndose que son muy interesantes y muy enriquecedoras, y no podemos decir que la animación es un género. La animación es una técnica, es un medio para contar una historia, y esa historia efectivamente te va a marcar la técnica con la que quieras hacerla. Si yo quiero hacer una película sobre, qué sé yo, no, te pongo un ejemplo mejor. Yo tengo un conocido productor que estaba haciendo un documental sobre niños
Sí, bueno, sobre niños. No, te pongo otro ejemplo que también va más ligado, es mucho más sencillo de entender. Una amiga productora, me lo contaba hoy de hecho. Dice, he hecho mi primera película como directora de animación cuando yo vengo de acción real. Y es una película documental, o sea, de hecho figura como documental, no como película de animación. Dice, la película iba sobre el bullying. Está toda narrada con la voz de los niños, pero me parecía que era innecesario para contar esa historia y hacer esa denuncia social, estigmatizar más a esos niños haciéndolos protagonistas en imagen de lo que estaban contando. Con lo cual creímos que la animación era una técnica estupenda para en ese momento oír sus voces, escuchar sus historias, darles la palabra, pero quien lo contaban eran dibujos, en este caso muy artísticos también, con una animación muy precaria, porque no era animación, eran más dibujos artísticos que se iban que los digamos, de alguna manera los suplantaba a ellos para protegerlos. Pues fíjate hasta qué punto a veces la historia que estás contando o el mensaje que quieres trasladar te hace elegir una técnica u otra. Ujú. Pero luego sí que es verdad, porque ha nombrado también a Pixar, a Disney y a Estudio Ghibli, que hay estudios, sobre todo estudios muy potentes, que han llegado a generar esa imagen de marca de la que hablábamos antes. En nuestro caso, aspiramos a que sea la calidad, el cariño del público, el dirigirnos a ellos, el vivir en su mundo, ¿no? En el caso de Pixar o Disney o Estudio Ghibli, esa imagen de marca se ha consolidado tanto a lo largo del tiempo que ya son reconocibles. Es como cuando un nombre propio se acaba convirtiendo en un nombre común, ¿no? El Tamayazo. Me ha venido a la cabeza porque lo he oído mucho estos días, ¿no? Es verdad, Ujú. es un nombre Correcto, propio sí, 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 sí. que se ha convertido, que se ha convertido en un sustantivo, ¿no? Pues esto un poco pasa lo mismo con la animación, ¿no? Estos estudios han conseguido que su forma de hacer películas, la visión, sobre todo en el caso de Estudio Ghibli, de un director, ¿no? De unos directores, se ha convertido en algo que es su imagen de marca. Entonces ya no es tanto el estudio el que va a buscar el público, es el público el que va a ese estudio se convierte en un punto de destino. Es decir, tú estás esperando la siguiente de Pixar, porque sabes que te gusta y sabes que van a hacer otra y sabes que te gusta su estilo, y entonces de alguna manera fidelizan esa audiencia que tienen. Es un mundo para los productores independientes más difícil de competir. Es una liga en la que solo pueden competir gente que ha tenido la oportunidad, pues eso, de consolidar sus estudios durante muchísimas décadas y que ya tienen un discurso y un estilo y un lenguaje perfectamente reconocible y muchas veces muy, muy estandarizado para ellos, ¿no? Para su marca. Muy Entonces bien, no sé si ha habido, sí, 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 has respondido todas las preguntas. Ha habido una más que ya la he respondido por ti, Sandra, que se ve que la he hecho yo, pero yo no la he hecho. Con lo cual, o bien alguien ha craqueado mi cuenta, que es una te saca posibilidad, la cuenta. o bien seguramente uno de mis hijos habrá usado un dispositivo en el que estaba yo entrado y han escrito. Con lo cual, es especialmente importante si es este segundo caso. Y la pregunta era aproximadamente cuántos fotogramas usáis en cada corto. Y ya Sandra ha respondido pues 24 por segundo, ¿no? Y Sí, esa es la respuesta, ¿no? sí, sí, sí. Pero bueno, que lo sepas Juan o que lo sepas Eugenia, que esta es la... que tu Que cuando pregunta, llega a casa papá... tu pregunta se ha respondido. Oye, Sí. Natalie, ¿qué te parece si... Pues que me gustaría que la gente conociera vuestra obra, a mí me encanta, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si ponemos un trocito de un tráiler de la que has mencionado hace un momento, de Hero Dad? De Girodal, sí. La cabecera puedes poner. La cabecera de Hero Dad, Sí, porque y vemos un poquito y nos cuentas este proyecto, porque yo creo que es un poco distinto estupendo. a lo que hemos visto antes, ¿vale? Sí, muy distinto. Es un proyecto al que yo tengo un cariño especial porque Maxi me ha hablado mucho de este proyecto, él ha tenido un papel muy especial en él desde que surgió al principio y a mí no me tocó porque yo era más de poco yo. Mis hijos ya son mayores para este tipo de producciones. Pero cuéntanos un poquito porque me parece un proyecto apasionante. Además, también por cosas que a nosotros nos importan mucho en Pix, por temas de valores también, ¿no? Que yo creo que es importante. Sí, de valores y de innovación, ambas cosas. Mira, Girodad, como tú bien has dicho, es un proyecto pergeñado desde el core creativo de Maxi Valero, que es mi socio y compañero de aventuras en este mundo audiovisual, y que un poco yo creo que refleja su propia experiencia vital, ¿no? Que es tener que educar a nuestros hijos. Bueno, es que Max y yo tenemos hijos en común. Además de ser socios laborales, fuimos socios como padres durante una buena época. Entonces, bueno, nuestra hija, Sofía, nuestro hijo Rui, a él como padre le han enseñado mucho y le ha habido una experiencia
que ha querido trasladar desde la ternura, desde la comedia, desde... En nuestra casa, bueno, en nuestras casas, porque vivimos separados ahora, pero en ambas casas nos reímos muchísimo. Nuestros hijos se ríen muchísimo. Tenemos la comedia como muy en la sangre. Somos bastante, está mal decirlo así, pero somos bastante payasetes, como padres. Y luego somos muy buenos padres, ¿eh? Pero también tenemos ese punto un poco, pues eso, de estar cerca de nuestros hijos y de entender su mundo infantil. Y al fin y al cabo, trabajamos en un negocio, tenemos la suerte de trabajar en un negocio donde ellos son una figura principal, ¿no? Y entonces a veces los usamos de ejemplo y a veces los usamos de focus group. Les ponemos cosas para ver si funcionan y los torturamos con versiones de storyboard de cosas que... Y te gusta, pero es que está en blanco y negro, ya es que es un storyboard, ya luego pintaremos luego, pero te gusta. Entonces, bueno, los utilizamos un poco también a veces de conejillos de indias, ¿no? Y yo creo que esta serie nace pues de esa primera experiencia con nuestra hija, con Sofía, y luego con Rui también, era muy pequeñito cuando empezamos esta serie, de las aventuras que él ha vivido como padre. Y entonces consiguió darle toda esa ternura de super papá, ¿no? De Hero Dad, que es este padre que llega a casa de trabajar y hace lo que sea necesario para jugar con sus hijos y para acercarse a su mundo, y para conseguirlo se viste de superhéroe. Pero es un superhéroe casero, lleva guantes de cocina, lleva un bañador Speedo por fuera del pantalón, se hace una capa con un trapo de cocina, en fin, es ese superhéroe que cualquier padre podría representar en casa, ¿no? Y entonces, pues bueno, le enseña a su hija las cosas que los niños de preescolar, porque es una serie dirigida al público preescolar, entre 2 y 6 años, pues tienen que aprender. Cuando hacemos animación para público tan pequeño, hay un currículum muy específico del tipo de temáticas que se pueden tratar y del tipo de topics, ¿no? Que se les puede... Tú no puedes enseñarle a un niño de 3 años, no sé, ecuaciones de segundo grado, tampoco le puedes hablar de ciertas cosas muy complejas. Entonces se basa en valores universales, en conceptos universales, colores, números, contar, inteligencia emocional, empatía, trabajo en equipo, o sea, todos los conceptos que están dentro del currículum de preescolar. Además, los dos, pero especialmente yo, porque ya venía de hacer un máster y demás, y estuve muy en contacto a nivel pedagógico con lo que era el sistema de las inteligencias múltiples de Garner. Me gustaba mucho ese enfoque para la serie. Entonces, todas esas son cosas que están en la trastienda de la serie y que el niño de 2 años o de 3 años obviamente no ve, porque él ve, pues bueno, el papá divertido que se mete en problemas y al que su hija tiene que acabar rescatándolo, y rescatándolo aprende la lección del día, ¿no? Pero en las tripas de la serie hay mucho eso puesto, ¿no? Ese acercamiento desde las distintas inteligencias, la musical, la cinética, la naturalista, en fin, la matemática. Todo esto está en el fondo de la serie, pero además en el fondo de la serie también está naturalizar unos roles familiares diversos, que no sean los de siempre, ¿no? Y cuento siempre una anécdota, porque me pareció muy curiosa, y la reacción además era universal, me daba igual la nacionalidad de la persona con la que estaba hablando. Cuando yo empezaba a vender esta serie en los mercados, ¿no? Yo tenía todavía el proyecto, era muy incipiente, pero llevaba a los mercados y la gente me decía, ostras, qué divertidos, son muy chulos y tal, y muy bien, me gusta mucho. ¿La madre aparece en algún capítulo? Pero bueno, más que contestarte te voy a devolver otra pregunta, ¿no? Si fuera una madre cuidando de un niño pequeño en su casa por las tardes, ¿le preguntarías dónde está el padre? Y entonces, claro, la gente se quedaba como sorprendida. Había un momento de traspiés y luego les decía, darías por sentado que estaba trabajando, ¿verdad? Y decía, claro, y estaba ese autorreconocimiento de tenemos una serie de roles históricamente tan asumidos, incluso aunque tengamos esa visión ya mucho más diversa de la sociedad, pero esa parte todavía sobrevive como en el subconsciente, ¿no? Y a la gente a veces le costaba decir, ostras, claro, es verdad, es que la madre puede estar perfectamente trabajando, de hecho, no lo sé. También te voy a decir una cosa, no me importa, porque esto va de un padre que es la figura cuidadora de una hija, como puede ser de un hijo, como lo que sea, ¿no? Y en esa dinámica entre padre e hija pues surgen un montón de momentos de aprendizaje desde el entretenimiento y desde el humor, pero al fin y al cabo momentos de aprendizaje, ¿no? Entonces es una serie a la que yo tengo muchísimo cariño. Por esto, Howard Gardner, por cierto, nos retuiteó como la primera serie infantil basada en el sistema de inteligencias múltiples, que yo ese día casi lloro de emoción. Y luego además, tecnológicamente es una serie muy innovadora. Tú has hablado antes de la ESAT. Nosotros tuvimos que consultar con la ESAT, estuvieron colaborando con nosotros en este proyecto, con Jaime especialmente, al que le agradezco muchísimo la ayuda que en ese momento nos brindó, porque fue la primera serie del mundo que se produjo, serie de animación hablo, con un motor de videojuegos en tiempo real.
que es una tecnología hacia la que la animación está mirando mucho porque vamos hacia ahí. ¿Os acordáis cuando os decía lo del render, no? Esperamos toda la noche y al día siguiente llegamos y entonces vemos si el render ha salido bien o no y suerte. En este caso no, en este caso veíamos en tiempo real si algo fallaba, si no, es una dinámica de producción totalmente distinta, cambian los perfiles de la gente que necesitas para trabajar, se complementan otros perfiles con perfiles nuevos, algunos dejan de tener tanta importancia o se fusionan. Nos costó unos 4 meses de investigación y desarrollo e innovación súper duros, hubo momentos en los que estuvimos a punto de tirar la toalla, pero al final no lo hicimos y fueron muchos más los beneficios que los gains que los pains para los del MBA, que sé que esto lo veis. Entonces, fueron muchísimos más y no puedo estar más feliz con el resultado de la serie. Fue un gran reto y de hecho todavía no hay muchas más, o sea, todavía tendemos hacia ahí, pero todavía no se ha implantado y entonces Unity, que es el motor de videojuegos con el que acabamos haciendo esta serie, nos ama a Wise Blue Studios y a Hero Dad en particular y nos pone de ejemplo como caso de éxito en todas las conferencias que puede. De hecho, estuvimos dando una conferencia en SIGGRAPH en el verano del 19, que es justo antes de la pandemia, sobre la serie, ¿no? Y intentando que otros productores se quisieran subir al carro y lo probaran, porque es que luego es verdad, fíjate, y hablando de números, ya que estamos en un entorno también muy de empresa, nosotros llegamos a ahorrar casi un 30% de lo que hubiera costado hacer la serie con las características que tiene, pero con un sistema de animación tradicional, con su render y con su tal, ¿no? Entonces, aparte de eso, el flujo de trabajo era mucho más colaborativo, de manera mucho más inmediata, y entonces surgían muchas cosas, lo que hablaba, ¿no? De pronto la idea espontánea que te permite cambiar. El hecho de que no hubiera que renderizar y luego volver atrás y destruir trabajo que se había hecho nos permitía que la creatividad fluyera de forma mucho más natural entre el equipo, ¿no? Y pudiéramos incorporar cosas que de otra forma tienes que renunciar porque no puedes rehacer. Correcto. Oye, esta serie la podemos ver, los que tengan niños pequeños la pueden ver donde... Yes. Mira, pues los que están en Valencia la pueden ver en la web de Apunt Media, porque Apunt Media fue uno de los que primero apostó por el proyecto, Ajá. junto con el Instituto Valenciano de Cultura, y está en abierto ya porque se emitió en televisión, de hecho se emite periódicamente, y le tienen también a la carta en su web. Pero vamos, en España ya está en abierto en YouTube, porque ya no está en exclusiva en Apunt, entonces está en cualquier país, casi en cualquier país del mundo en YouTube. YouTube también se puede ver, la distribuidora creó un canal, existe un canal que se llama Hero Dad, Wildbrain, creo que es Hero Dad-Wildbrain, y ahí van colgando capítulos. O sea, yo tengo una asignatura pendiente que es entender cómo lo hacen, porque no cómo lo hacen, sino porque, por ejemplo, nuestros capítulos son para niños entre 2 y 6 años y el tiempo máximo de capítulos son entre 5 y 7 minutos a esa edad, con ese target, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros hemos hecho capítulos de 5 minutos, pero ellos luego los cuelgan de 3 en 3, les dan la vuelta, lo vuelven a colgar, entonces, o sea... pero a lo mejor buscan Hero Dad y no están en el canal porque les aparece Hero Dad Singapur, que a mí me ha pasado un montón de veces, o Hero Dad Turquía, y como está disponible en España, pues lo pueden ver. Como no tiene palabras, no tiene diálogos, ni tiene subtítulos, pues si lo quieren ver en singapurés, lo pueden ver en singapurés perfectamente. Perfecto. No, además ellos seguro que aunque hablasen, da igual. Lo verían en Sí, singapurés verdad, ¿no? sin ningún problema. Los niños de esa edad no tienen problema en cualquier idioma. Que me perdonen los singapureses que me estén viendo, no sé si se llama singapurés. Bueno, sí, creo que es una variante del chino, pero bueno, sí. Oye, está viendo muchísima gente conectada. Hace un ratito que ya se han cansado de hacer preguntas, pero espero que sigan. ¿Qué te parece si vemos algo del premio? Claro, de Blue Malone, el corto, claro. ¿Quieres que veamos el tráiler para empezar? Y nos cuentas Sí, después también un poquito de cómo se hizo. Pero primero vamos Sí. a ver cómo es el corto. ¿De qué va? Sí, dime. Berta, ¿dónde estás? Estoy con un asunto personal. Bueno, me da igual. ¿El reportaje? ¿Qué? Eso es para la semana que viene, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo? Esto es para mañana. Para mañana, pero... Estás aquí en 2 horas, estás despedida, ¿eh? Es importante. Importante. Hola, me llamo Berta y soy periodista. Debería estar en otro sitio, pero este es el teatro al que me traía mi abuela de pequeña. Y mañana lo van a derribar. Ojalá alguien salvara este teatro. ¿Hola?
puedes vernos porque has pulsado el desadultizador. Con él, los mayores pueden ver el mundo con la imaginación de un niño de 7 años. Puedes ver robots, tortugas voladoras y puedes vernos a nosotros, Big Blue Cat y Mortando Malone, detectives imaginarios. ¿Detectives imaginarios? Este va a ser el reportaje de tu vida. Déjalo ya, Mortando. Es que ya no soy una niña. Gato, ¿tú estás seguro de que el desadultizador funciona? ¡Mortando! ¡Mortando! Lo que pasa es que hay que darle tiempo. ¿Cuánto tiempo, Mortando? Yo no tengo tiempo. Nosotros tenemos tiempo para ti. Todo el que quiera. Pero el teatro no lo podemos salvar. Estamos a punto de resolver un caso imposible. ¿Un caso? ¿Qué caso? El tuyo. Lo estabas escuchando, ¿no? Acabamos de ver la tortuga volando. No. La María Luisa, se llama María Luisa. Se llama maravillosa. Oye, que sepas que yo también he visto este corto y también me ha encantado. Además, lo vimos todos juntos en casa y lo disfrutamos un montón. Bueno, lo sabéis, todavía se puede ver en Movistar Plus, ¿no? Sí. Se puede ver en Movistar Plus y ahora creo que hasta finales de abril Movistar Plus tiene la exclusiva, pero bueno, cuando ya se pueda ver, se seguirá viendo en Movistar Plus, pero supongo que se abrirá más pantallas. Todavía no tengo la información de cuándo ni dónde, pero sé que habrá más sitios. Y bueno, si nos siguen en redes sociales, o sea, todas nuestras IPs, Girodad, Blue Malone, aparte de Wise Blue Studios también, están en redes sociales. Si queréis luego os ponemos en el chat. Max, y si estás por ahí, pon en el chat nuestras distintas redes sociales, pues si la gente quiere seguirnos tanto en Facebook como en Instagram. Entonces vamos anunciando cuando hay pases o cuando se puede ver en abierto o en algún festival que de pronto están abiertos durante unos días para que la gente lo pueda ver. Pero bueno, es un corto, fíjate, o sea, claro, de Animal Crackers que hemos visto, que es todo animación, es full animation, como suelen decir, de un nivel elevado. Pasamos a Girodad, que es una animación más sencilla para otro tipo de público, con un trasfondo educativo más importante, y luego llegamos a Blue Malone, que es como fuegos artificiales, o sea, es algo totalmente distinto, un cine muy mainstream, es un cortometraje híbrido, es el primer cortometraje híbrido de la historia de España, creo. Entonces, bueno, es el primero porque hubo un primer Blue Malone, pero fue híbrido con 2D, es decir, los personajes estaban dibujados en 2D, y en este caso están plenamente integrados en la imagen real, ¿no? Entonces son personajes 3D integrados en un teatro de imagen real, o sea, un escenario físico con una actriz de carne y hueso, y luego también, que no recuerdo ahora exactamente qué imágenes salen en el trailer, pero creo que, bueno, salen las de la María Luisa por dentro, porque la nave espacial es la María Luisa por dentro, es la parte así de nave espacial es la tortuga por dentro. Metemos a Aura en 3D, o sea que todas las putaditas que se nos podían haber ocurrido para probar en un corto se hicieron en este corto. ¿Rodamos con pantalla verde? Venga. ¿Rodamos en un teatro real y metemos personajes 3D dentro de una imagen? Venga. Y así hasta el infinito. Pero creo que, bueno, solo ver las imágenes, yo no me canso de verlas porque son espectaculares. Yo creo lo que hablábamos antes, ¿no? Como esta IP pretendemos que sea algo más, que no sea al final, no sea ay, no me sale ahora, pero bueno, un producto definitivo o final, ¿no? Finalista, exacto, finalista es la palabra, sino que sea el origen de una franquicia o de una serie de películas o productos. Espera, me acaban de mandar un mensaje alguien que está viendo que dice que se me oye bajito. ¿Se me oye bajito, Aris? Se te oye despistado un poco, ¿eh? Se te oye bajito, tienes toda la razón. Y era porque es que, no sé qué, no, es que ¿sabes qué pasa? Que aquí el realizador también soy yo, porque esto de los...
Hay un fallo en los Twitchers. Los Twitchers están pensados para que ellos se lo hacen todo. Y esto de estar haciendo aquí de entrevistador, de productor a la vez, pues que... Y una pregunta que tengo yo, que no está en el chat, pero la hago yo directamente. ¿Por qué los trailers los hacéis tan subidos de volumen? O sea, he bajado el volumen tuyo porque he bajado el volumen porque el tráiler estaba saturando todo. Porque para que sean más espectaculares, en el cine también, ¿no? Cuando llega el momento épico tiene que ser súper alto de volumen, ¿no? Eso te iba a decir, tú no lo has notado como muchas veces, y en casa incluso estás viendo la tele y de pronto llega la secuencia de acción y haces, que toca bajar el volumen porque está como a tope, ¿no? Es en plan de, no te vamos a hablar durante un tiempo, así que te vamos a poner la música a tope para que no te olvides de que estamos aquí. Y entonces es como te hacen seguir con eso, ¿no? Pues entiendo que será por eso, pero no lo sé, a lo mejor esta versión estaba muy subido. Pero bueno, lo que te decía, que no es un producto finalista, es el principio de una serie, pues de una película, en proyecto, y yo creo que era necesario en este corto pues eso, desplegar toda una batería de un alarde técnico, ¿no? Que transmitiera lo real que puede llegar a ser imaginarse a esos personajes al lado tuyo. La historia es muy bonita, es muy tierna, porque va de amigos imaginarios, ¿no? Y va de esos amigos imaginarios que tenemos cuando somos niños que cuando crecemos nos olvidamos. Entonces la historia, el mensaje es de no pierdas al niño que hay en ti, no pierdas la ilusión, no pierdas las... cuando mirabas el mundo con los ojos de un niño, ¿te acuerdas cómo era? Pues bueno, hazte mayor, pero no lo olvides porque si no llega un momento en que nos desconectamos de nosotros mismos, ¿no? Y lo hace a través de esta metáfora con los amigos imaginarios. Estos dos personajes 3D son los amigos imaginarios de ella, de Aura, de nuestra actriz, de Berta en el corto, que se le aparecen e intentan que ella recuerde, ¿no? Cosas de cuando estaba en la infancia. Entonces me parece un mensaje especialmente enternecedor e importante en la época en la que estamos viviendo, donde cada vez nos alienamos más, ¿no? Y más en esta época de pandemia en la que estamos muchas veces ni siquiera tenemos ese contacto físico entre nosotros y no nos podemos ver y tocar y sentir el calor humano de nuestros amigos, nuestras familias, ¿no? Pues bueno, volvernos hacia esos recuerdos de cuando estábamos juntos y que pronto esperemos volverán, ¿no? Entonces vivimos cada vez más pegados a lo digital, ¿no? A las pantallas. De hecho, ahora son tan necesarias que no podemos a veces comunicarnos con nuestros propios seres queridos sin ellas, ¿no? Pues bueno, que a pesar de eso, que está muy bien y que nos facilita la vida en muchos aspectos, no perdamos también el otro aspecto, ¿no? El de ser niños, el de vivir sin tiempo, el de las tardes de verano que no se acababan nunca, se acababan cuando oías a alguien gritando porque se te había hecho de noche y no había vuelto a casa, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay unas historias que no quiero anticipar porque no puedo, porque una cosa que tenemos los productores, que tenemos unos contratos de confidencialidad bastante leoninos, porque no queremos anticipar cosas que nos puedan copiar, etc, etc. Entonces, bueno, hay una historia muy bonita del largometraje que es el germen, ¿no? De dónde vienen realmente estos dos personajes, de quién son amigos invisibles y cómo llegan al mundo pues donde están ahora, ¿no? Que se convierten en detectives de casos imposibles, porque se han quedado en paro, porque su niño se ha hecho mayor y se ha olvidado de ellos, ¿no? Entonces, Natalie, bueno, es una historia muy bonita. En esta escuela, además de haber gente de negocios, también hay algunos frikis, ¿no? Yo el primero, ¿no? Y tenemos una pregunta de un compañero pero antes de eso, quiero que nos has pasado dos piezas que son dos making-ofs. Sí. Voy a poner primero, ponga la primera... Bueno, Pon uno solo si quieres, porque son bastante iguales. Uno es solo de animación y el otro es de animación con integración en imagen real. Ya, pero me estás pidiendo mucho, porque yo ya tengo preparado el primero. O sea, ahora pues no me pidas que cambie el segundo. Lo preparo La mejor manera es como tú lo tengas preparado. Vale, luego después de este trocito de making of, respondes a Santi, que tiene una pregunta, y mientras tanto preparo yo el segundo. ¿Te parece? Perfecto, me parece perfecto.
Ya lo hemos visto. A mí me parece muy interesante este making of. Ahora veremos el otro porque tiene la novedad lo que decías tú, ¿no? Que en el otro se ve también cómo interactúas con las personas reales. Pero me ha gustado muchísimo porque para los que no sabemos nada de animación o no nos hemos, sí que sabemos algunas palabras, pero no tenemos claro todo lo que se hace, se ve de forma muy rápida el proceso que hacéis, ¿no? Y a esto, además de que nos lo explicas un poquito mientras yo preparo el segundo, le sumo a esto la pregunta de Santi, que dice pregunta si estáis usando ya técnicas de inteligencia artificial en las animaciones, en generación de fondos, etcétera, ¿vale? Que digo, es un poco también técnica y entronca con lo que estábamos viendo. Sí, bueno, lo que habéis visto en el making of, y ahora contestaré la pregunta de inteligencia artificial, que me parece súper interesante, es un poco el breakdown que llamamos nosotros de animación, pero solo el de animación. Quiero decir, esto no es ni siquiera todo el proceso, o sea, es a partir de que ya tenemos la construcción de decorados, de fondos que decía vuestro compañero, y de personajes hecha. O sea, hay toda una parte de preproducción que es dura, donde todos estos elementos que luego van a interactuar en la escena se crean, que no están ni siquiera ahí. O sea, que decir, el proceso es mucho más largo. Y todas las fases del proceso ni siquiera son esas son las más importantes, las clave. Pero luego hay muchas fases intermedias que sería imposible explicar en un solo making of así. Pero yo creo que es muy ilustrativo, como tú decías, el vídeo, porque un poco hace un recorrido por lo que hablábamos antes, ¿no? Yo suelo decir que en animación no reinventamos la animación con el 3D, lo que hicimos fue continuarla. Es decir, si os fijáis, arrancamos igual que se ha arrancado toda la vida, con un lápiz y un papel. No hay nada nuevo ni innovador en eso. O sea, arrancamos dibujando, que es como tiene que ser, ¿no? Y que además es lo más barato, por eso se arranca así. Es decir, tú puedes gastar en hojas y papel y lápices y en artistas de 2D una determinada cantidad de dinero que, aunque sea mucha, es mucho menos que empezar a producir directamente en 3D. Y desechar 3D, que requiere equipos mucho más grandes, ¿no? Y entonces estamos en la época quizá más bonita, ¿no? Cuando empezamos a imaginar el proyecto y podemos jugar y cambiar y darle vueltas y si le ponemos esto primero y si pasamos esta secuencia aquí y si entonces venimos del guión y nos metemos en este guión gráfico que es el storyboard y a partir de ahí empezamos a pasar por estas fases que veis, donde hay momentos que los personajes están incluso feos, que dices, no quiero enseñar esto, no quiero que nadie lo vea, primero porque no se entiende y luego porque hay gente que lo ve y se espanta, y nos ha pasado con inversores, de enseñarles algo súper orgullosos en plan de mira qué bonito nos está quedando y decir, no entendemos nada, pero si son grises, si no tienen pelo, ¿qué les pasa? Porque no están terminados, están en otra fase, si ya te lo he dicho, pero es difícil de ver a veces. Pero está bien ver las fases principales, digamos, que seguimos, para imaginaros la cantidad de tiempo que nos cuesta hacer en un solo plano. O sea, detrás de cada una de estas escenas, en cada uno de esos estados, hay a lo mejor un equipo de 5 o 10 personas, en algunos incluso más, que están participando directamente en esa fase. Entonces, bueno, hay una labor muy puntillosa, muy detallista, o sea, no, es la cantidad de concreción que hay que llegar a tener a la hora de producir un proyecto así es extrema. Y en este caso, donde además estamos rodando en un escenario real, porque habéis visto, este escenario no es 3D, es un escenario real, muchísimo más, porque hay que coordinarse con la gente que viene del mundo del cine estándar, del cine de acción real, ¿no? Entonces a un director de foto le dices que tienes que dejar la cámara grabando y las luces puestas y tal, pero que nadie haga nada durante no sé cuánto tiempo porque necesitas un clean plate, porque tienes que tener el escenario sin sombras para luego poder incluir a los personajes y... ¿Pero por qué? Y tengo que esperarme y 3 horas para que bajen las partículas hasta el suelo porque queréis grabar las partículas, pero las necesitáis grabadas para luego en 3D hacer qué con ellas. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje y de trasvase de información y de conocimientos entre un equipo y otro que ha sido muy bonito durante la parte que se ha rodado esto, ¿no? Yo he estado menos presente en la parte del rodaje, porque nos incorporamos después a la producción más en la fase final, sobre todo en la fase de iluminación y composición y demás, que es donde suelen salir todos los accidentes que se han cometido antes. Y entonces, pues bueno, no estábamos en el rodaje, pero bueno, estaba esta mañana con uno de mis compañeros, con Pablo de la Chica, que permíteme que los cite, porque es que somos 5 productores, no me extraña con el corto que hemos hecho, o sea, 6. Manu de la Chica es uno de ellos, con Salón Indien, es Deep Animation Studio, con Emilio Luján, que ha sido un poco además el que ha cogido el toro por los cuernos y ha decidido sacar este proyecto adelante, y luego nos hemos ido subiendo todos un poco, uniendo todos a subiendo el barco, ¿no? El Viaje Imposible con Gerardo Álvarez, Wise Blue Studios con Maxi Valero y conmigo, y bueno, luego toda la gente, el inmenso equipo que se ha dedicado a hacer esto, ¿no? Entonces, hay mucha parte de ese proyecto, de ese proceso que habéis visto en escena, se hace
bueno, lo hacen seres humanos, ¿no? Y hay una parte que codificamos, como os decía, para que no se nos pase chequear nada ni nada. Pero hay una parte que se llaman dinámicas, que es una de las partes más complejas de nuestro negocio, que se utiliza para hacer pelo y para hacer sobre todo fluidos y telas, ¿vale? Y esa es una de las partes que más nos asustan a todos los que hacemos animación, cuando te dicen, no, es que voy a tener un gato de 3 metros con 9 millones de pelos, que es exactamente los que tiene el gato gigante azul. Malón, ¿no? No, blue, sí, blue. Sí, exacto. Sí. Entonces, a ti como productor normalmente se te cuaja la sangre, es decir, se te graniza, no es que se te hiele, se te graniza. Es como, ¿estás seguro de que quieres hacer eso? Porque claro, tú aún, para que lo entendáis, ¿no? Un personaje de animación lleva dentro un esqueleto que nosotros llamamos rig y que es complejísimo, porque cada movimiento que ese cuerpo antropomorfo vaya a hacer tiene que tener un controlador, y ese controlador tiene que funcionar en si mi mano hace esto y hace esto, son 2 giros diferentes, ¿no? Entonces todo eso lleva una serie de controladores que luego, o sea, si vais a animar un animador es increíble con la cantidad de botoncitos que tiene, cómo consigue hacer que eso parezca un ser vivo si lo que él ve son un montón de botones, círculos y demás, que es con lo que va moviendo el personaje pasito a pasito, pasito a pasito en cada frame, ¿no? Hasta que consigue que el movimiento sea fluido. Y eso es una labor, es súper laborioso, lleva muchísimo tiempo. Nosotros, yo creo que en Animal Crackers, que es la última referencia que recuerdo, porque por el nivel de animación, porque hay distintos niveles, unos son más básicos, otros menos, ¿no? O unos más slap y otros menos, pues creo que estábamos produciendo por animador, creo que eran 125 frames a la semana, que eran, pues eso, 5 segundos a la semana por animador. Imaginaos la cantidad de tiempo que hace falta. El tiempo que lleva, ¿no? O sea, para mover cada una de esas piezas. Entonces, claro, tú súmale a esas patotas del gato y a esos cuernos, a esa cabeza y a esos ojos y a esas gafas, súmale 9 millones de pelos. No pretenderemos que alguien coja y mueva esos 9 millones uno a uno para que todos tengan esa fluidez y que vayan con el movimiento y que parezcan olas y que parece que puedes alargar la mano y acariciarlo. No, claro, eso se hace con dinámicas. Entonces, hay un departamento específico de pelo, por ejemplo. Cuando tenemos tanto pelo en una peli, da igual que sea peli o corto, pues hay gente que se dedica exclusivamente al pelo, los llamamos groomers, o sea, son como peluqueros. Entonces, hay alguien que tiene que tener un perfil artístico que sea capaz de traducir ese monigote gris que habéis visto tan feo, con los cuernos así, pero como en sólido, eso traducirlo a un tipo de peinado en el pelo donde mantenga esa línea, porque el que lo ha diseñado con esas líneas por algún motivo, y aún así parezca pelo y parezca natural, y que luego se mueva. Y se mueva en función de cómo se mueve el personaje. Y todo parezca natural y real, ¿no? Entonces, claro, eso se hace con dinámicas. No es inteligencia artificial exactamente, porque, bueno, todavía se controla con parámetros y demás, pero hay mucho de computadora pura y dura, o sea, reproduciendo lo más fielmente posible a lo que tú quieres la variedad, ¿no? O tú puedes darle más densidad al pelo, menos densidad, que reflecte más o menos la luz, que sea de un color más o menos transparente, tal, ahí 1000 pijadas que yo soy incapaz de explicar todas, mucho menos de manejarlas, ¿no? Para que esto sea así. Con los fluidos es lo mismo, conseguir que el agua refleje la luz de manera natural, y podéis ver perfectamente la diferencia en cualquier serie infantil que veáis en cualquier canal que vean vuestros hijos. Y, por ejemplo, Moana, ¿sabes? Otra película. Podéis ver perfectamente a lo que me refiero con la dificultad de hacer agua y la diferencia de presupuesto. Fijaos en esos fluidos. Fijaos en cómo reflectan, en cómo refractan la luz, y luego fijaos en cómo se mueven. Claro, eso no hay alguien moviendo gota a gota todas las gotas de ese mar que estás viendo para que la ola haga exactamente. No, eso son dinámicas también, ¿no? Entonces yo creo que las dinámicas es lo que más cerca está en nuestro caso, de acercarse a la inteligencia artificial en breve. Pero además están incluyendo tecnologías nuevas que son apasionantes. No sé si todos habéis visto Mandalorian, los que no os la recomiendo, porque como está bien, es un western clásico de toda la vida, pero divertidísima. Sí. Pero aparte tecnológicamente es una virguería, o sea, si la veis, miraros los making of. O sea, está rodada en un plató y no hay ningún escenario real. Hay algunos elementos del escenario que son reales, que son los que interactúan con los personajes. No sabemos qué ha pasado, es lo que hablaba antes, lo que estaba hablando antes. Los accidentes. Los accidentes que ocurren. Bueno, pues se ve que estamos conectados, me imagino que habremos perdido a toda la audiencia, pero
pero nosotros seguimos, ¿vale? Ahora se irán conectando. A ver si hay alguno ya conectado. Sí, alguno hay conectado otra vez, ¿vale? O sea que, bueno, hemos perdido. Bueno, no tengo ni idea qué ha pasado. Simplemente esto se ha quedado colgado como si fuera un programa de ordenador, que es lo que es, y ahí nos hemos quedado. Mientras recupero el momento de tensión, vamos a poner el tráiler, ¿vale? Que nos faltaba. Y dice Alex, ha sido nombrar a Disney y bloquear el canal. ¿Qué casualidad? Pregunta si es casualidad o es... Las casualidades no existen, Alex. O está premeditado. Oye, mientras se conecta la gente voy a poneros el making of de interactuando con personajes reales, que yo creo que es una de las cosas que es más interesante, ¿vale? Pasado por las mismas fases, pero la diferencia es que ahora había monigotes y había personas y había, ¿no? Sí, aquí, claro, destacar un poquito, porque claro, no me puedo hacer una explicación de todo el despiece porque sería infinito, me encantaría, porque ya, como ves, no me gusta nada hablar, pero bueno, yo creo que lo fundamental es ver la diferencia y, por ejemplo, cosas como lo que comentaba antes, ¿no? Que al estar grabando con los puppets que utilizábamos para grabar, porque claro, Aura necesitaba una referencia, necesitaba saber dónde tenía que mirar en cada momento, entonces se hicieron estos dummies, estos puppets, donde ella hacía una toma con ellos, luego repetía la toma sin ellos, porque claro, los puppets en la escena generan sombras. Esas sombras luego en el plano real no pueden estar, porque vamos a incluir a los personajes reales en 3D que tienen sus propias sombras generadas, que son las buenas. Estas marionetas no daban la sombra correcta. Entonces luego hay que grabar una versión sin los personajes para que el suelo no tenga sombras y poder integrarlos después. O sea, que decir, el proceso es todavía mucho más laborioso y muy interesante. Y claro, hacer colisionar dos mundos, ¿no? Que dentro de que trabajamos en el mismo sector tenemos formas de trabajar tan distintas, y en los que estamos luego trabajando en la parte digital estamos viendo cosas en esa escena que los de cine no entienden, me dicen, pero si no, yo normalmente pongo la cámara, ruedo y ya está, y luego sí que es verdad que en postproducción arreglamos cosas, ¿no? Pero me vas a decir que aquí vas a meter luego dos personajes y que necesitas hacer qué, y entonces pero no es lo habitual, claro. Entonces, por eso lo decía antes, que hubo mucho trasvase de información y mucho trasvase de conocimientos y mucha colaboración entre los equipos
equipos para conseguir hacer esto, que fue una machada. O sea, no lo voy a disimular ni siquiera un poco. Ha sido una machada hacer un cortometraje así en este país. Y ahí, bueno, aparte de mis compañeros productores a los que ya he citado, y especialmente a Emilio Luján, que fue con Steve, que es uno de los promotores, ¿no? El primero que dijo, venga, estoy lo suficientemente loco como para lanzarme a esto, y luego nos contagió la locura a todos los demás. No puedo dejar de nombrar a Abraham López Guerrero, que es nuestro director, que fue el que agradeció el premio, de hecho. I used to be the lost boy running insane. I used to be the ghost boy looking for fame. I used to work so hard to get it, so hard to get it. I used to be the one living in the fast lane. I used to be the one who only cried in the rain. I used to work so hard to get it, and so hard to get it. And so hard to get it. I used to be the lost boy running insane. I used to be the ghost boy looking for flame. I used to work so hard to get it, so hard to get it. I used to be the one living in the fast lane. I used to be the one who only cried in the rain. I used to work so hard to get it, and so hard to get it. The lost boy running insane. Used to be the ghost boy looking for fame. I used to work so hard to get it. I used to be the one living in the fast lane. Used to be the one who only cried in the rain. I used to work so hard to get it. It's so hard to get it. It's so hard to get it. Los outsiders, las típicas historias de no sabemos qué hacemos aquí y no entendemos nada de este mundo, no entendemos a los humanos, no hablamos, de hecho no hablan humano al principio, ¿no? Y intentan explorar el mundo y comprender qué es lo que tienen alrededor. Hasta el punto, yo una de las anécdotas que más me gusta contar es la del Nespresso, ¿no? Llegan a una casa y ven un Nespresso y no entienden lo que es. Lo primero que intentan hacer es comunicarse con el Nespresso porque les recuerda un poco a ellos, dice, igual habla nuestro idioma, no consiguen que se comunique y acaban decidiendo, después de explorar el artilugio, que es una ducha para robots, entonces se duchan en café. Bueno, pues como esto, con todos los elementos que os podáis imaginar que van descubriendo en la Tierra, ¿no? Y produce una serie de situaciones de gags y de comedia muy divertidos. Entonces vamos a arrancar con la serie, que va a tener ese formato de exploración, digamos, donde se van a ir encontrando con elementos humanos y van a ir reaccionando a ellos de las maneras más, más rocambolescas. Y luego también, aunque no me gusta hablar de futuro, pues hay también diseñado ya un largometraje y una serie AAA, que es lo que llamamos a las series ya de mayor formato, que van dirigidas especialmente a las televisiones, bueno, en este caso a plataformas igual, porque las están sacando adelante, pero que ya se componen de muchos más episodios, pues bueno, de mayor longitud y tienen una narrativa y un arco abierto, digamos. Hay un arco dentro de cada capítulo narrativo, pero luego hay una historia que se prolonga durante todos los capítulos, ¿no? Que no es el caso de esta serie inicial que vamos a hacer, donde son más gags y los episodios son autoconclusivos, ¿no? Cuentan una historieta de ellos, que les pasan y ya está, terminan ahí, ¿no? Entonces, yo estoy muy emocionada, porque llevo mucho tiempo con ellos, he paseado con estos bichitos por muchísimos mercados y la reacción de todo el mundo a ellos es universal. Entonces, espero que tengan muchísimo éxito. Os tendremos al tanto. También tienen redes sociales. Maxi, si estás ahí, pon las redes sociales. Y entonces, bueno, ahora están un poco inactivas, pero en breve empezaremos a sacar parte de sus aventuras. Tengo muchas ganas de contar el mundo desde el ojo de estos robots, ¿no? De las incongruencias que a veces se producen en nuestro mundo y que nos deberían provocar, pues eso, una reacción hilarante. Y mira, nosotros
hemos hecho antes acción real, hemos hecho películas. Maxi también dirigió El hombre de las mariposas, una de las últimas películas en formato de acción real que produjimos, que estuvo seleccionada en Málaga, y hemos hecho también una miniserie ahora, un thriller. A mí me gustan mucho todos los géneros, pero soy especialmente fan de la comedia porque yo creo que reírse nos da salud y nos da alegría y nos comunica con la gente de alrededor de la mejor de las formas posibles, ¿no? Entonces, en este año que hemos vivido tan complicado, me han pasado cosas muy bonitas de poder hacer reír a gente, de poder ilusionar a gente. Quiero seguir haciéndolo. Creo que estos robots van a traer eso, más risas y sonrisas a la gente, y creo que es importante. El propio Goya me ha hecho repartir alegría, cosa que no me imaginaba. O sea, no me imaginaba la reacción de mucha gente que no me conoce, o me conoce de vista, o me conoce porque una vez me encontró no sé dónde, que ni siquiera tengo en Facebook porque no nos conocemos, y de pronto me llegaban mensajes por Messenger porque me localizaban por el perfil de Facebook, bueno, ha habido gente que me pareció un comentario muy representativo, ¿no? Hubo gente que me dijo, mira, no te conocemos de nada, pero gente de mi pueblo, ¿no? De Vétera. Y decía, pero en casa hemos cantado el Goya como un gol del Valencia, ¿no? Pues yo decía, mira, si esto ha servido para que mucha gente lo haya hecho un poco suyo, ¿no? Haya sentido esa cercanía y se haya alegrado y haya sentido un ratito de ilusión y de felicidad, incluso aunque no nos conociera de nada, me parece una conclusión tan bonita al trabajo de tantos años, de tanta ilusión, que al final es lo que queremos, ¿no? Con la gente que nos dedicamos a esto, es contar historias, llegar a la gente, llegar a sus corazones y transmitirles un mensaje, ¿no? Cada película el suyo, pero en nuestro caso pues un mensaje de ilusión y de imaginación, ¿no? Y sobre todo de sonrisas. Entonces, pues bueno, misión cumplida, por lo menos con este corto. Oye, pues enhorabuena Natalie. Yo lo que os deseo también, porque ya estamos terminando, lo que os deseo es pues que esto de la pandemia, que nos ha afectado a todos, que ha afectado en algunas ventanas, es decir, lo de los cines es terrible, me imagino que habrán parado muchísimas producciones, que el dinero no se estará moviendo con la misma alegría que se movía hace 4 años o 3 años. El teatro, todo, ¿no? Claro, pero quizá el teatro, ellos saben que el día que haya una vacuna, ya que el 70%, 80% estén ya inmunizados, pues van a volver a las salas inmediatamente. Vosotros, yo me estoy dando cuenta que los tiempos aquí de un proyecto son tiempos de 1 año, 2 años, 3 años y más, ¿no? Es decir, yo aquí debajo de los Mi Bots ponía abajo en pequeñito Natalie Martín de Wise Blue Studios 2017 y todavía no hemos visto un estreno, ¿no? Claro. Entonces... No, que os he contado lo que tardamos en hacer un producto, lo que no os he contado es lo que tardamos en financiarlo, que son otros 3 años. Claro. Hay todo un trabajo en la sombra, que como digo yo, en las cavernas, ¿no? Donde estamos todavía en los sótanos y no nos da para vivir. Es un trabajo en el que no estamos ingresando nada, estamos poniendo nuestro dinero, nuestro tiempo y todo nuestro expertise en conseguir la financiación de un proyecto. Estos números no se consiguen fácilmente, a salvo que sobre alguien 20 millones, que busco inversores. Si alguien tiene 20 millones que no sabe qué hacer con ellos, que me avise, que yo sé dónde colocarlos. Estoy atento al chat por si alguien dice algo. Fíjate bien por si alguien dice alguna cosa, ¿eh? No, entonces... Felicitaciones, has tenido una de Alberto y una de Santi, que acaba de decir gran entrevista y gran entrevistada. Un mundo apasionante de la animación, ríete de la complejidad respecto de muchos otros sectores. O sea que... Sí, en realidad sí. Que bueno, por lo menos millones no han salido todavía, pero si salen te aviso, claro. Y por lo menos cariño sí que ha salido mucho. Sí, y yo oye, estoy encantada de estar aquí con vosotros, estoy encantada además de que me hayas puesto en este aprieto, porque además me lo has devuelto, sabes bien que yo te he puesto en algún aprieto a ti. Esto es una entonces hemos como intercambiado papeles y es un poco... No estamos acostumbrados a vernos así, estamos acostumbrados a vernos al revés, igual. Sí. Pero bueno, me ha encantado estar contigo y tener esta charla tan... Bueno, es como estar en casa, entonces espero que hayamos también transmitido ese calorcito, ¿no? a la gente que nos ha estado escuchando y que ha estado participando. Muchas gracias a todos por las preguntas y por el interés. Es un mundo que despierta mucho ese interés y a mí me gusta ayudar a que la gente lo conozca desde dentro, ¿no? Porque es muy guay, además es nuestro objetivo, ¿no? Que la gente vaya, se siente en una sala de cine a oscuras, que espero que sea pronto, y compre sus palomitas y disfrute sin pensar en nada más de la desconexión de 90 minutos, 100 minutos viendo una película de animación maravillosa con sus hijos, con sus amigos, con su pareja, con quien quieran, y que salgan ilusionados del cine y todo esto es lo mejor, ¿no? Pero ostras, me gusta tanto contar lo que hay detrás, que la gente lo vea, y lo mejor de todo es que la gente le interesa, la gente lo quiere saber. Dice, ostras, para mí han sido 90 minutos, para ti han sido 4 años, ¿en serio?
¿cómo es posible? Y entonces se abre esta conversación, ¿no?, que hemos tenido hoy. Es muy interesante. Oye, y te agradecer también. Natalie, muchísimas gracias en nombre de PIX, en nombre de toda la gente que está aquí detrás preparando esto. Gracias a vosotros. Y nada, pues pues todo esto lo pondremos en internet para que se sepa. Pondremos los links a vuestras redes sociales para que os sigan. Yo estoy convencido de que vais a tener nuevos fans y a ver si salen esos 20 millones pronto, ¿vale? Bueno, a ver, 20 para la peli, pero que necesito 5 también para la serie, que en fin, que, bueno, o sea que vosotros el número que tengáis, que ya buscaré algo que hacer con ello, no os preocupéis. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Te despedimos aquí, muchas gracias. Y nada, y a los demás, pues hemos terminado esta semana. Sabéis que hacemos transmisiones los martes y los miércoles y los jueves, y ahora nos tomamos un descansito hasta la semana que viene, que aunque sea Semana Santa sí que intentaremos estar también en directo con nuevos temas que nos podéis seguir en diferido si queréis, y que yo creo que una cosa muy interesante, que también sabéis que somos muy accesibles, que nos propongáis de qué queréis que hablemos. Yo creo que una ventana para hablar de tantas cosas como las que ocurren en el mundo de los negocios, en el mundo de lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? La tecnología, la innovación, la sostenibilidad. Hay tantísimas cosas interesantes de las que hablar que yo creo que podemos crear nuestro propio medio de comunicación. Gracias por estar aquí. Os dejo con la musiquita de despedida y nos vemos la semana que viene.